Muchas gracias, doctor Edmundo. Gracias a todos los asistentes. Bueno, si no tienen inconveniente, doctor Luis Medina y doctora Frida, iniciamos esta segunda conferencia del Seminario Internacional Permanente de Metodologías Innovadoras para la Investigación, la Inclusión y Justicia Social. Es una conferencia que pues ha sido con muchas expectativas. En principio, pues agradecemos al doctor Luis Medina Gual por esta conferencia que nos va a proporcionar. Le agradecemos mucho, por supuesto, su asistencia. Y bueno, sin más preámbulo, le daremos la palabra a la doctora Frida Díaz Barriga, que nos hará favor de hacer una lectura de una breve semblanza del doctor Luis. Digo breve porque en realidad su trayectoria es muy grande, muy importante, y nos llevaríamos mucho tiempo para poder leer toda la trayectoria del doctor. Entonces, adelante, doctora Frida, le cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, Ade. Pues muy buenas tardes a todos. Un enorme gusto ver tantas caras conocidas, queridos amigos, personas que han sido seguidoras muy asiduas de estos seminarios que hemos estado organizando entre el Grupo Guidet y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí con el apoyo siempre y el interés de Ade. Y bueno, pues estamos ahora retomando actividades, ahora con el apoyo decidido del doctor Edmundo Antonio López. Él va a estar siempre a cargo de todo lo que es la parte tecnológica de las transmisiones, y del pedagogo Abraham Heredia, que como siempre, pues él es nuestro gran apoyo en el seguimiento de los participantes, en el apoyo de las cosas que ustedes necesiten. Y bueno, además nos hace mucho marketing. Me da mucho gusto porque veo que han entrado bastantes participantes, y además sabemos que las conferencias quedan, ustedes saben, grabadas, y muchas otras personas las han solicitado por el interés que estas mismas tienen. Y hoy tenemos el enorme gusto de presentarles a un querido amigo, a un brillante joven investigador, que es el doctor Luis Medina Gual. Él es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad de Anáhuac y es egresado de la 9ª generación, del programa Excelencia Vértice Anáhuac. Cursó la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Evaluación Educativa también por la Universidad Anáhuac de México, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Fue consultor responsable de Bachillerato Anáhuac para México y El Salvador en la red de colegios Semper Altius. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Ustedes saben que este es un doctorado que tiene el más alto reconocimiento que otorga el CONACYT. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada con las líneas de investigación de evaluación del aprendizaje y de identidad docente. Ha sido también acreedor al Premio Naucalpan de la Juventud 2008 en la categoría académica, así como 3 veces ha sido reconocido con el Premio FIMPES de Investigación Educativa. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y además también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y miren que con esta lectura me quedo corta de los méritos que tiene el doctor Luis Medina. Quisiera simplemente mencionar 2 cosas más. Él ha conducido durante pues, este complejo periodo de la pandemia un proyecto muy importante que se llama Educar en Contingencia, un análisis desde lo pedagógico, lo psicoafectivo y lo tecnológico, que es un proyecto que logró pues una beta de investigación interesante, original, muy cercana a las comunidades educativas, que ha pues contribuido a formar un grupo
de investigadores jóvenes muy interesante y tienen toda una serie de publicaciones de mucha relevancia. Y quisiera también decir que él es uno de los participantes más activos en el estudio de la identidad. Estuvo al frente de un congreso bastante importante que se realizó sobre identidad dialógica recientemente en la ciudad de Puebla, donde estuvieron personas muy destacadas como el doctor Carles Monereo y el doctor Hubert Hermans. Entonces, pues Luis, de verdad un honor que estés con nosotros. Sé además, también eres muy modesto, no lo pones aquí, que has desarrollado todo un sitio web donde la población puede entrar y preguntar todo lo que usted quería saber sobre la NEM y no se atrevía a preguntar. Entonces, ese es otro aporte que ha hecho Luis, creo que dando un paso adelante en lo que el día de hoy nos va a presentar, hacia dónde vamos en eso que se llama la educación 4.0 y lo que es la incursión de la inteligencia artificial en nuestras vidas y sobre todo en el ámbito de la educación. Gracias, Luis, por aceptar la invitación, porque además sé que siempre andas por aquí y por allá. Te busco y ya estás en España, te busco y ya te fuiste a Argentina, te vuelvo a buscar y ya andas por Chile. Entonces, bueno, qué gusto que estés aquí y bienvenido, Luis. Nada, Frida, desde luego que el gusto es mío en primer lugar y sobre todo por todas las flores. La verdad es que muchísimas gracias, ¿no? Por la invitación, Ade, Edmundo, Abraham, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con el grupo Guidet. Y pues estamos aquí justo para platicar un poco acerca de este tema de la inteligencia artificial. Y sobre de eso, pues la verdad es que ha sido yo creo que un boom que hemos vivido, específicamente yo diría a partir de noviembre del año pasado, ¿no? Con el surgimiento de ChatGPT como tal, ¿no? Que se nutre de un modelo que es el modelo de la compañía OpenAI. Y sin duda yo creo que a partir de ese momento, noviembre del 2022, empezamos a escuchar este término de inteligencia artificial para arriba, para abajo y por todos lados. Y en ese sentido, un poco lo que me gustaría compartir con ustedes en esta horita que vamos a estar eh, platicando, son algunas reflexiones que han surgido justo a partir de las posibilidades y retos de la inteligencia artificial generativa en educación. Y sobre de eso, pues mencionarles que como punto de partida, pues yo creo que es más que sabido por todas y todos nosotras y nosotros, que en realidad, pues el término de inteligencia artificial es un término que ya venía utilizándose desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Inclusive si nosotros tuviéramos la idea, por ejemplo, de un Excel o de un Word, hasta cierto punto podríamos pensar que es un tipo de inteligencia artificial. Y es que en realidad, si nosotros vemos la línea de tiempo del desarrollo de la inteligencia artificial, pues en realidad el término surge en el 55 con John McCarthy, que lo describe como la ciencia y la ingeniería para hacer a las máquinas inteligentes, ¿no? Sea lo que sea que es inteligencia, ¿no? Porque si lo ponemos simplemente como la capacidad de resolver problemas, pues inclusive cuando tenemos un spreadsheet en Excel, eso podríamos pensar que es tal cual también una inteligencia, digamos, artificial. Sin duda ha habido muchos desarrollos. Hubo un periodo que le llaman el invierno de la inteligencia artificial entre los 70s y los 2000s, pero el boom, digamos, como más grande, yo creo que lo empezamos a ver justo en los albores de este nuevo milenio. En particular, ahí seguramente ustedes recordarán algunos desarrollos de hardware, por ejemplo, el robot Roomba, ¿no? Que al día de hoy ya lo podemos ver comercializado en cualquier, digamos, como supermercado. El robot Roomba en el 2002 surge justo para dar o para poder realizar procesos, por ejemplo, de detección primero de un espacio, conocer cuál es el espacio donde está una habitación, un cuarto, lo que sea. Y después de eso, lo que hacía era, pues obviamente, barrer el cuarto, aspirar el cuarto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De un robot o de una máquina que lo que hace es resolver una tarea o un problema, que en este caso sería aspirar. Y bueno, sin duda yo creo que el salto cuántico lo empezamos a ver a partir del 2011, 2014, con el surgimiento de estos asistentes, podríamos llamarlos, que a veces no son tan inteligentes como nos gustaría, ¿no? Como Siri, como Alexa, como todos estos dispositivos que tenían reconocimiento, por ejemplo, de voz, ¿no? Y ya, sin lugar a dudas, yo creo que el desarrollo más importante que hemos visto, que ha detonado nuevamente toda la discusión alrededor de la inteligencia artificial, pues es sin duda el advenimiento de OpenAI y de ChatGPT en particular. Entonces,
iniciando un poquito, ¿no? Y tratando de estructurar esta presentación, lo primero que vamos a hacer es justo discutir qué es inteligencia artificial, qué no es inteligencia artificial. También tratar de ver la diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Para eso les traigo 2 videitos que son cada uno como unos 3, 4 minutitos. Y al final, después de esta primera parte introductoria, vamos a ver ya algunas reflexiones de cómo se ha utilizado la inteligencia artificial más allá del chat GPT en educación, para posteriormente hacer una reflexión acerca de, sobre todo, las cuestiones éticas que está levantando el tema de inteligencia artificial. Entonces, para dar justo inicio, ¿no? Quizá lo más sencillo para poder introducirnos a los modelos de lenguaje natural es que son, digamos, esta tecnología que al día de hoy parece ser que es lo que nosotros denominamos inteligencia artificial. Este tipo de modelos de lenguaje natural, pues básicamente es cuando yo tengo un conjunto de datos, generalmente es texto, lo que hago es, se los doy a una máquina y lo que hace la máquina básicamente es tratar de ver los patrones, qué palabras están relacionadas con qué palabras, en qué proximidad, qué lejanía. Y básicamente lo que hacen este tipo de modelos es encontrar patrones y tratar de predecir la historia. De tal suerte que si yo, digo, esto es muy, digamos, rudimentario, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tengo un conjunto de textos, ¿no? Vamos a decirle 1000 textos, y resulta ser que le pregunto, ¿no? A la inteligencia artificial esta frase de Alicia pintó su casa, lo que va a hacer, digo, en un sentido muy rudimentario, sería ver que el 20% de las veces nos va a decir que pintó su casa café. ¿Por qué? Porque el 20% de los textos tenía la palabra café después de la palabra casa, o venía muy cercano a la palabra casa. 10% sería beige, 5% sería rojo, 9% sería porque, 8% sería con, etcétera, ¿no? Digamos que esto, al menos en los modelos de lenguaje natural, sería como el fundamento o la lógica. Quizá la gran diferencia que empezamos a ver con ChatGPT, ¿no? Porque sí mencionar que ya existían estos modelos de GPT, pero no interactuaban como lo tenemos al día de hoy, es el desarrollo de estos chatbots. Cuando nosotros utilizábamos, por ejemplo, se llamaba Playground, ¿no? Había una cosa que se llama Playground, donde tú ponías una solicitud y prácticamente era el mismo modelo GPT-3, pero te daba una respuesta, ¿no? Lo interesante es que cada vez que yo le hacía una consulta, el modelo, digamos que era una tabula rasa, empezábamos literalmente desde cero. Y la gran diferencia que salió justo en noviembre de 2022 fue esta posibilidad de tener un chatbot, ¿no? Es decir, darle memoria, darle hasta cierto punto contexto al chat para poder desarrollar, digamos, diferentes cajitas, ¿no? Diferentes chats que diferencian entre ellos las solicitudes que estamos haciendo. Así, por ejemplo, si en una, ¿no? Le digo, dime por favor, genera una broma donde estén tres pedagogos o psicólogos educativos, ¿no? Y entonces me desarrolla la broma. Si yo trato de cambiarle la broma a algo, un lenguaje, digamos, más académico, le va a costar trabajo. Va a estar aprendiendo, digamos, de esa pequeña, se va a estar microentrenando con esa pequeña, digamos, como cajita, ¿no? Entonces, esa posibilidad de crear estos chatbots, yo al inicio, por ejemplo, hice algo que no me, que ya viéndolo para atrás y después de entrarle un poco más a temas de privacidad y demás, dije, uy, tuve que no haberlo hecho, ¿no? Fue que uno de los chats en particular lo entrené y le dije, imagínate que tú eres Luis Medina Gual, coordinador del doctorado interinstitucional, el doctorado tiene estas características, estas son sus fortalezas, estas son sus áreas de oportunidad. Y cuando me hacían una solicitud, por ejemplo, de dirección o de vicerrectoría, me apoyaba también para ver qué ideas me generaba ChatGPT. Y obviamente lo hacía contextual a lo que yo le había dicho. Les digo que me arrepiento porque resulta ser que todo esto pues nutre al mismo modelo, ¿no? Y entonces al final, cuando nosotros le damos esa información, la información se vuelve también parte eventualmente de los mismos modelos que están siendo operados por detrás. Entonces ahí hay un tema de privacidad, digamos, como muy importante. De hecho, hay una noticia muy interesante que salió con un empleado de Samsung, que lo que hizo fue que le pidió a ChatGPT que apoyara para resolver un problema de código de un celular de Samsung. Y resulta ser que en este avatar, pues, develó todo el código fuente de Samsung, ¿no? Entonces, empezó a salir el código de Samsung en ChatGPT, ¿no? Entonces, hay un tema de privacidad ahí, digamos, como muy fuerte.
Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Should machines ever think as human beings do? The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking? Es muy mind-blowing cómo aprenden las IAs. Si has usado ChatGPT, sabes que ha aprendido a programar, a traducir, a rimar, a hacer metáforas, a extender acordes, a resumir y a hacer un montón de cosas para las que nadie la ha entrenado específicamente. Nadie le ha dado clases a ChatGPT. Nick Gentil tiene un vídeo muy bueno sobre cómo funciona ChatGPT, por si quieres entrar más en profundidad. Pero en esencia, le han dado millones y millones de textos y la han entrenado completamente de acuerdo al criterio humano. Y ella ha aprendido parte del criterio humano que había detrás de esos textos. Y para eso ha tenido que desarrollar la capacidad de hacer todas estas cosas. Pero nosotros ahora vamos a ver una IA mucho más sencilla en ChatGPT. Una IA que trabaja con imágenes de muy baja calidad. Porque es una IA que no es muy potente, pero precisamente eso nos va a permitir explorar mejor cómo funciona la IA por dentro. El youtuber Code Parade entrenó un autoencoder, que es un tipo de... con 1.700 imágenes de fotos de graduación de gente de su instituto. La entrena con imágenes de 144 por 192 píxeles. Eso es que cada imagen tiene 27.648 píxeles. Y cada píxel tiene 3 valores en RGB. Un valor red, un valor green y un valor blue. O sea que cada imagen tiene 82.944 puntos de información, es decir, dimensión. Al entrenar la IA, la obliga a comprimir estas 80.000 dimensiones en 80. Y eso obliga a la IA a abstraer qué 80 componentes, qué 80 dimensiones forman una cara. O al menos a intentar. Es decir, la IA podría comparar dos imágenes y me dices en qué se diferencian y te podría decir, pues este píxel es más marrón que este. Y este es más clarito que este. Y este un poco menos que este, pero más que este, etc. Pero como cada imagen tiene 80.000 puntos de información y la IA tiene que pasar por un filtro de 80, está obligada a abstraer información muchísimo más high level que el color de cada píxel. Y este es el resultado. Sé que parece creepy, pero dale un segundo. A la izquierda tienes las imágenes que reconstruye la IA y a la derecha sus 80 dimensiones. Las 80 cosas que para la IA componen una foto de una cara. Conforme manipulas las dimensiones, las imágenes van cambiando. Y cada dimensión es un concepto que la IA ha abstraído. Si mueves el primer slide, lo que cambia es el color de la camiseta. De clarito oscuro. La IA ha abstraído que hay imágenes con la camiseta más clarita, imágenes con la camiseta más oscura. Esa es su primera dimensión. La segunda dimensión es si es chico o chica. La tercera es la posición de la cabeza, si la inclina hacia un lado o hacia otro. La cuarta es la altura, si eres más alto o más bajo. La quinta es pelo rubio o moreno. También hay una que es el tamaño de la cabeza o el zoom que tiene la cámara. Hasta ahí más o menos lo entendemos. Pero las siguientes van siendo un poco más difíciles de concebir. ¿Qué dirías que cambia al mover este slider? O sea, está cambiando algo, pero ¿cómo lo verbalizas? Y con este otro slider no está claro. Si la IA analizara mi cara, diría, es pues 0,93 en la dimensión camiseta oscura, 0,87 en la dimensión chico, 0,73 en la dimensión pelo oscuro, 0,77 en la dimensión tamaño de cabeza. Pondría en cada dimensión un número y hasta ahí yo la entendería. Pero en el resto de dimensiones la IA lo vería clarísimo también. Diría, eres 0,54 en la dimensión 23 y 0,2 en la dimensión 35 y 0,1 en la dimensión 49. Y es posible que terminase aproximando mi cara. Su aproximación a mi cara sería un vector de 80 dimensiones en su subespacio de cara. Pero yo no sé qué significa para ella cada dimensión, cada concepto que la IA abstrae. Solo sé que la suma de todos ellos aproximaría mi cara. O sea que en esta ya podemos ver que parece que compartimos con ella algunas dimensiones conceptuales, pero el resto no sabemos qué ha abstraído verbalmente. Pero ni siquiera las que compartimos están tan claras. Por ejemplo, el slider 5 no solo dictamina rubio o moreno, dictamina rubio que se está quedando calvo o moreno que tiene mucho pelo. Nosotros concebimos que puede ser rubio y moreno, calvo y no calvo, en una tabla así. La IA no ha abstraído el mundo exactamente así. Ella tiene un slider que te lleva o a rubio que se está quedando calvo o a moreno con mucho pelo. Y luego tendrá otros grupos de sliders para devolver pelo al rubio y quitar pelo al moreno. Es como si en vez de rubio, moreno, calvo, no calvo, hubiera abstraído ralvo, que es rubio y calvo, que es un concepto para la IA, y moreno, que es moreno y con pelo para la IA. Es un concepto. Y luego tuviera otro adjetivo, otra categoría, que significa devolver pelo a un rubio y quitar pelo a un moreno. Y esto seguramente es porque el pelo rubio se mimetiza más con la piel y ha juntado más a los calvos con los rubios. No porque llamen rubios calvos. La realidad de esta IA son solo las 1.700 imágenes que ella ha visto y con las que se ha entrenado. Y así es como ella ha abstraído el mundo. Tú tienes muchísimos más inputs y experiencia vital y te es más útil separar rubio moreno de calvo y no calvo. Otro ejemplo es el slider 2, que además de controlar masculino y femenino, controla si sonríes más o sonríes menos. Me imagino que porque los chicos sonrían menos que las chicas. Y luego tendrá otro slider o combinación de sliders para devolver la sonrisa a los chicos y quitársela a las chicas. Ese es el problema a la hora de intentar entender cómo la IA sabe cuándo algo es un melanoma, o cómo traducir algo al francés, o cómo se dobla una proteína, que no ha hecho las mismas abstracciones conceptuales que tú. Esto recuerda mucho a cuando un idioma tiene una palabra que el tuyo, ¿no? Rollo Schadenfreude en alemán, que significa alegrarte secretamente cuando a alguien le va mal. Que no es que tú y yo no lo vivamos, porque a lo mejor ves un vídeo de alguien caerse y te ríes, y eso es un poco de Schadenfreude, pero no hemos abstraído el concepto de una sola dimensión, como los alemanes. Lo hemos abstraído en varias y necesitamos varias palabras, varias uniones de conceptos para explicar eso. Entonces, pues bueno, yo les recomiendo muchísimo este video de Jaime Altozano. Búsquenlo así tal cual en YouTube. La verdad es que es un video un poquito largo, ¿no?
Pero yo creo que algo interesante de lo que nos muestra aquí, al menos en este fragmento que les comparto, es esta idea de cómo se hace el proceso de entrenamiento de la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial justo utiliza diferentes tipos de algoritmos. Quizá el más famoso son los algoritmos, por ejemplo, que se llaman redes neuronales. Y lo que hacen es abstraer patrones. ¿Pero qué significan esos patrones? No significan lo mismo que para nosotras o para nosotros. Significan cosas muy distintas. Y eso es algo muy importante porque por ejemplo, ¿no? Han salido muchos papers donde dicen que las IAs tienen mayor posibilidad o mayor probabilidad de detectar un melanoma que un especialista. Pero no es posible, por ejemplo, que la IA le diga al especialista cómo es que logró abstraer, digamos, esa capacidad de detectar los melanomas. Entonces, es difícil, ¿no? Porque este tipo de algoritmos se llaman algoritmos oscuros, es decir, no sabemos qué es lo que pasa. Y esto es interesante por el video que acabamos de ver, porque justo lo que sucede es que abstraen patrones y a partir de eso resuelven problemas, pero no sabemos cómo lo resuelven. Y la verdad es que al menos para lo que están construidos, no tenemos, al menos en este momento, que saber cómo es que lo resuelven. Pero eso es algo muy importante porque el tipo, si le podemos llamar de alguna manera de pensamiento o el tipo de inteligencia que ellos realizan, pues es distinto a la que nosotros generalmente hacemos, las abstracciones que nosotros hacemos. Y en ese sentido, podríamos decir que la mayoría de los modelos, sobre todo los de lenguaje natural, los podemos estructurar en dos tipos de modelos. Modelos que se llaman Base Language Learning Models e Instruction Tuned Language Learning Models. Los Base básicamente lo que hacen es predecir palabras, como lo que estábamos viendo, ¿no? Me gusta la comida china, me gusta la comida mexicana. Y los Instruction Tuned básicamente lo que hacen es tratar de responder a solicitudes que hacen las y los usuarios. Entonces, esto es importante porque también cuando nosotros estamos generando un software, ¿no? Donde estamos generando un modelo de inteligencia artificial o mejorando un modelo, siempre tenemos que elegir entre estos dos tipos de modelos de inteligencia artificial, al menos de, como les decía, de lenguaje natural, para poder hacer mejor uso de ellos y resolver problemas, digamos, como de manera mucho más eficaz. Y dentro de todo esto yo les compartiría que hay 3 palabras clave que son importantes que manejemos, digamos, en el argot de la inteligencia artificial, que son 3 palabras clave que básicamente articulan la construcción, la mejora, el desarrollo de este tipo de modelos. La primera palabra clave se llama entrenamiento fino o fine tuning. Básicamente, este proceso de fine tuning es cuando yo tengo el modelo base, ¿no? Por ejemplo, el modelo en particular de GPT-3, ¿no? Y lo que hago es que digo, bueno, esto me va a servir en particular para poder hacer una tarea sobre cuestiones educativas. Entonces, yo lo que hago es un entrenamiento fino para refinar las respuestas y que me permita tener respuestas mucho más eficaces, mucho más pertinentes a lo que le estoy solicitando, que en este caso, por ejemplo, es una tarea educativa. Pues muchas veces, y eso fue una tarea que justo como Frida les estaba comentando, realizamos en el desarrollo de un modelito, ¿no? Que lo que busca es generar, por ejemplo, procesos de planeación, evaluación para apoyar a docentes, ¿no? Lo que hicimos es tomar este modelo base de GPT-3, ¿no? Y sobre de esto refinarlo a través de ejemplos, de textos de educación, de pedagogía, de psicología, para que las respuestas fueran mucho más ad hoc a lo que se buscaría y no simplemente con este, digamos, como modelo bruto que nos provee la inteligencia artificial, como sería GPT-3. El segundo término que es muy importante también cuando estemos utilizando inteligencia artificial es la idea de la ingeniería de prompts o el diseño, digamos, de enunciados. Si bien estos modelos se llaman de lenguaje natural porque lo que buscan es tratar de emular cómo es que nosotras y nosotros hablamos, en realidad la ingeniería de prompts es esta, digamos, se le está diciendo de hecho como una capacidad, ¿no? Inclusive como una habilidad para poder comunicarnos con este tipo de herramientas de manera mucho más eficaz. Y es que sí hay cierta diferencia entre hablar con un ser humano y hacer una solicitud a este tipo de modelos. Por ejemplo, una recomendación muy sencilla es cuando ustedes están hablando, por ejemplo, con ChatGPT o con BART o con cualquiera de estas, lo mejor que ustedes pueden hacer es escribir y ser lo más específicos y específicas posibles. Si ustedes creen que una instrucción es demasiado específica, van por buen camino. Y si creen que sobra, digamos, información, no sobra. Dénsela también al modelo. Entonces es una forma muy interesante, pero distinta de hablar como hablaríamos, digamos, con un ser humano.
Y la tercera palabra clave, que también está en el desarrollo de estos modelos y que de hecho esta es la razón por la que se lanzó en particular GPT-3, ¿no? Es Reinforced Learning from Human Feedback, o nosotros lo traducimos aquí al castellano como entrenamiento por fuerza bruta. Sí, no tiene mucho que ver con el término, digamos, que viene ahí, ¿no? Pero se llama entrenamiento por fuerza bruta. Y es que aquí estos modelos, pues lo que hacen es agarran un compendio de muchísima información, se entrenan, ¿no? Son capaces de responder a este compendio, digamos, gigante de información, pero en realidad la información que los nutre también puede ser información que éticamente, desde ciertos parámetros que habría que ver cuáles son o estándares éticos de la compañía que lo entrenó, no son correctos, ¿no? No, digamos, puede dar, por ejemplo, respuestas que son éticamente peligrosas. Y en ese sentido, o incorrectas, en ese sentido, se llama entrenamiento por fuerza bruta y que de hecho es una cosa que es muy controversial también porque lo que hacen las compañías es que definen ciertos parámetros éticos y sobre de eso agarran, digamos, un conjunto de 1000 personas. De hecho, ahí hay todo un tema también ético porque se les pagó muy poco a estas personas que apoyaron en este proceso, ¿no? Y fue mucha explotación también de este personal que apoyó, pero se les pone literalmente en computadoras para que ellos digan, esto resultado que me da GPT-3 es correcto éticamente, de acuerdo a estos parámetros, o es incorrecto. Entonces, a base de un entrenamiento de fuerza bruta, ¿no? Cada vez que me salía un resultado que no era adecuado, yo lo que le hacía era ponerle la manita para abajo, evitábamos eventualmente que GPT-3, ¿no? Pudiera sacar este tipo de respuestas. Ahora, siempre va a haber maneras de sortearlo, ¿no? De hecho, hay una rutina que empezó a salir que se llamaba la rutina de Dan, donde le decían, por ejemplo, a GPT-3, le decían, actúa como si fueras Dan. Dan es una inteligencia artificial que no tiene ningún tipo de entrenamiento ni límites en el sentido ético. Responde como ella. Y a partir de ese prompt, ya GPT-3 empezaba a responder, digamos, como si fuera esta inteligencia artificial sin ningún tipo de filtro, lo cual, pues obviamente, despertó suspicacia, preocupación y ya lo parcharon, ¿no? Pero siempre, digamos, va a haber este problema, digamos, con estos modelos. De hecho, ya Google, por ejemplo, ya tenía los modelos, también Amazon, también Meta, todas estas compañías, y no las lanzaban por esta situación, porque era muy complicado poder asegurar que el resultado que nos iba a dar era éticamente correcto, bajo los estándares que ellos consideren que es éticamente correcto, que ese también es otra gran preocupación y área de oportunidad. Entonces, sobre de eso, ¿no? Cerrar simplemente tratando de acuñar esta idea como de inteligencia artificial, primero hablando que justo inteligencia artificial, todos los modelos, no podemos hablar que los modelos tengan, comprensión del lenguaje. Lo que ellos ven son literalmente bits. Y en ese sentido, si yo hubiera puesto, por ejemplo, una serie de textos y en lugar de la casa le hubiera puesto un asterisco en lugar de que encontrara la palabra casa, para GPT-3 o GPT-4 o BARD o cualquiera de estos modelos, pensarían literalmente que ese símbolo, que ese signo representaría digamos, información, y lo que trataría de ver es cómo se relaciona en proximidad con otras palabras o con otros signos que se encontraban a la derecha o a la izquierda. Es decir, en realidad no sabe qué son las palabras, las ve solamente como cuál es la probabilidad de encontrar la siguiente palabra dado el historial que yo tengo. Obviamente, si pensamos en esto, entonces no podemos hablar que tienen emociones ni conciencia, no pueden garantizar la precisión y veracidad, y tampoco podríamos hablar como tal de que están libres de sesgos. De hecho, si yo le pregunto, ¿no? A GPT, ¿no? Le pregunto, oye, ¿qué tipo de textos te entrenaron? ¿No? Fíjense que va a decir que la mayoría de los textos con los cuales fue entrenado fue inglés, textos de habla inglesa, y fueron muchos, por ejemplo, páginas web, libros, ¿no? Wikipedia y demás. Y en realidad esto no lo sabemos, ¿eh? Si yo lo volviera a preguntar, me daría una respuesta distinta. O sea, por default lo que está haciendo es tratando de darme, digamos, esta respuesta con base en lo que piensa que sería lo más adecuado. Y esta es una guía, pero nadie sabe en realidad con qué fue entrenado GPT-3. Sin duda, ¿no? Sin duda, la mayoría de los textos habla inglesa, de páginas web, de Wikipedia, nos hablan justo de una perspectiva, digamos, como de un norte global. Y en ese sentido sí tendremos que tener mucho cuidado
y es una de las cosas que vamos a ver ahorita más adelantito, pero hay muchas dudas, en particular de cómo también el uso de este tipo de lenguajes lo que hacen es que concentran mucho la manera, digamos, como de ver el mundo. O sea, si utilizáramos solamente estos modelos, estaríamos viendo literalmente solamente un espectro, ¿no? De la diversidad que podría ser, digamos, el mundo o la sociedad. Bueno, y en particular, para hablar de inteligencia artificial en educación, yo les voy a traer aquí algunas reflexiones. Muchas de ellas van a ser basadas en un académico de UCL, allá en Inglaterra, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de conocer hace literalmente poco, la semana pasada, ¿no? Hemos estado trabajando con él, con el profesor Wayne Holmes, y justo mucho también de lo que les voy a platicar va a ser relacionado con las discusiones que hemos tenido sostenido con Wayne. El profesor es el encargado, digamos, asesor encargado de inteligencia artificial en la UNESCO y también en la Comisión Europea, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pues vamos a iniciar justo hablando acerca de inteligencia artificial en educación, y yo creo que habría que diferenciar, ¿no? Dos cosillas. Una en particular es que se puede enseñar y aprender sobre inteligencia artificial, y otra cosa también que se está hablando en el discurso sobre educación es que se puede enseñar y aprender con inteligencia artificial. Quizá la mayoría de los desarrollos que han generado las edtechs, ¿no? Estas compañías de tecnología, evidentemente son de digamos, de esta cubeta roja, ¿no? Que se refiere a enseñar y aprender con inteligencia artificial. No, o hay poco hasta este momento todavía sobre enseñar y aprender sobre inteligencia artificial. Entonces, primero vamos a tratar de ver un poquito acerca de qué es lo que está pasando en términos de la enseñanza y el aprendizaje con inteligencia artificial, y luego vamos a ver un poco acerca de las implicaciones que tiene enseñar y aprender sobre la inteligencia artificial. Entonces, en el primer punto, ¿no? Cuando hablamos en particular acerca de enseñar y aprender con inteligencia artificial, podríamos ver que todas las propuestas que se han empezado a desarrollar son propuestas que básicamente son centradas en estudiantes, en docentes o instituciones. La mayoría de estas propuestas y de estas tecnologías que han empezado a emerger, ¿no? Utilizan muchos de los modelos base, y lo que hacen es este proceso de entrenamiento fino o fine tuning. Y sobre de eso generan estas propuestas, digamos, como que tratan hasta cierto punto de resolver problemas que típicamente haríamos los seres humanos en un proceso educativo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cada una de las distintas, digamos, tipos de inteligencias artificiales en educación, centradas en instituciones, en docentes y finalmente en estudiantes. Bien, pues centradas en particular en la institución, hay distintas plataformas que han empezado a emerger, ¿no? Sobre todo aquellas que se centran, por ejemplo, en facilitar procesos de admisión, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay muchas que han empezado a hacer un tracking, ¿no? Un rastreo de los estudiantes para ver, por ejemplo, la propensión que tiene un estudiante para abandonar sus estudios o para desertar, digamos, en el nivel en el que se encuentra, ¿no? Junto con eso también han habido muchas otras plataformas, una en particular que es muy controvertida, ¿no? Que habla de seguridad en las escuelas, ¿no? Donde a los alumnos literalmente reconocen los patrones de las caras, y con eso ven, por ejemplo, dónde está ubicado un alumno en cierto momento en una institución educativa, ¿no? Y eso trae muchas cuestiones de privacidad, ¿no? Y finalmente también están, obviamente, todo el tema de planeación, calendarización y también de los sistemas de monitoreo de exámenes, los que se llaman como e-proctoring, ¿no? O e-proctoring, que básicamente es una plataforma donde estos tuvo su boom, sin duda, durante la pandemia, ¿no? Muchos profesores que estábamos haciendo procesos de evaluación, sobre todo aquellos que estaban centrados, por ejemplo, en este tipo de instrumentos como exámenes, la pregunta era cómo evitaban que los alumnos, digamos, hicieran trampa y demás. Digo, eso en el mundo real le decimos colaboración, pero más allá de eso, tenían esta preocupación de cómo evitar que los alumnos copiaran, ¿no? O hicieran trampa. Y lo que surgieron fueron este tipo de plataformas de monitoreo o de e-proctoring, donde básicamente si tú hacías cualquier cosa extraña,
tenían inclusive la cámara prendida y si pasaba alguien por atrás o cualquier cosa, decían, hiciste trampa, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo, digamos, como de tecnologías que empezaron a emerger durante la pandemia, de inteligencia artificial, centradas en la institución. Y ahí en particular algunas otras, pero específicamente centrados en los estudiantes. Lo que hemos empezado a ver en el caso de plataformas centradas en los estudiantes son una diversidad muy grande de opciones, ¿no? Desde sistemas, por ejemplo, de tutorías inteligentes, y eso, por ejemplo, ustedes lo pueden ver al día de hoy y de manera gratuita, por ejemplo, en Khan Academy, ¿no? En cada Academy uno entra y ya hay, digamos, como trayectos diseñados para poder personalizar o adaptarse, digamos, al rendimiento o al aprendizaje de los estudiantes. También hemos encontrado, por ejemplo, algunos otros como los chatbots, ¿no? Como escritura automática de ensayos, evaluación formativa automática. Ahí, de hecho, son los desarrollos, digamos, como más, pues a mi parecer, y desde la parte de evaluación del aprendizaje que me interesa mucho, más interesantes, pero más cuestionables, ¿no? Y también hay muchos otros, como por ejemplo, aplicaciones asistidas por inteligencia artificial de matemáticas, de texto a voz, de aprendizaje de idiomas, de muchas otras que utilizan también estos modelos, ¿no? Quizá solamente como ejemplo, ¿no? Traerles algunos, lo que más se ha desarrollado durante este tiempo de pandemia, sin duda, yo creo que son todos estos sistemas de tutoría inteligente. Y para eso, pues mostrarles que Khan Academy es el ejemplo quizá más conocido por todas y por todos, ¿no? Que es esta plataforma que hizo Salman Khan y que al día de hoy ya tiene algoritmos, digamos, como de inteligencia artificial que se adaptan o proponen, digamos, a los estudiantes diferentes ejercicios de acuerdo, digamos, a las dificultades que tiene. Y ahí en particular hay todo este listado gigantesco, ¿no? Por ejemplo, una muy famosa también de McGraw-Hill Education es Alex, ¿no? Que es específicamente para matemáticas. Pero así como esos, vean el listado que es inmenso, ¿no? E inclusive ustedes, si por ejemplo se meten a ChatGPT y le dicen, ChatGPT, actúa como si fueras, por favor, un tutor que me está enseñando ecuaciones de primer grado. Bueno, quizá mal ejemplo con matemáticas porque le cuestan mucho las matemáticas a ChatGPT, ¿no? Pero ayúdame a aprender acerca de historia del arte. Vamos a empezar primero con el medievo, ¿no? Perfectamente van a poder tener, digamos, un pequeño sistema de tutoría. De hecho, una vez, me acuerdo mucho, cuando estaba dando clases en maestría, ¿no? Estábamos viendo diseños de investigación y a mis estudiantes, pues, les traía yo ejemplos de diseños de investigación y básicamente lo que tenían que hacer era identificar el diseño de investigación de acuerdo, digamos, como a ciertos elementos que estábamos revisando en clase. Pues llegó un momento donde una de las estudiantes lo que me dijo fue, oye Luis, ¿me puedes dar más ejemplos de diseños de investigación? Y claro que yo tenía un listado como de 30 que había hecho. Pero lo que hice en ese momento se me ocurrió y le dije, ¿sabes qué? Y si te metes a ChatGPT, le pones 2 ejemplos de esto, ¿no? Y le pides que te dé más ejemplos y que tú tengas que decirle si es experimental, cuasi experimental, longitudinal, transversal, ta. Y eso hizo, y fue muy interesante la dinámica que se dio en particular con esta estudiante, porque sí se generó, digamos, como hasta cierto punto, sistema de tutoría inteligente, si podríamos llamarlo de alguna manera. Bueno, además de esto, pues obviamente están los chatbots. De hecho, como decía Frida, ¿no? Nosotros generamos un chatbot para la nueva escuela mexicana con los documentos de educación básica, ¿no? Que de hecho ustedes pueden entrar y pueden interactuar y hacer preguntas sobre la nueva escuela mexicana en educación básica. Ahorita ya vamos a sacar la de media superior. Y básicamente lo que hicimos fue agarrar los documentos de la nueva escuela mexicana, los pusimos ahí, entrenamos al modelo y lo que el modelo hace es responder a las preguntas con base en la información que le dimos. Digamos, ese es de manera simplificada lo que realizamos, ¿no? Bueno, y finalmente el tercer tipo de inteligencias artificiales que han empezado a surgir también son aquellas centradas en particular en docentes. Y ahí quizá, digamos, como las más famosas son obviamente todo lo que se refiere a evaluaciones sumativas automáticas, ¿no? Desarrollo de ítems, ¿no? Monitoreo de aulas, curaduría de materiales de aprendizaje. Hay muchos sitios web que ya al día de hoy uno le pide, por ejemplo,
quiero un material para poder enseñar, no sé, ecuaciones de segundo grado y me va a dar, digamos, ejemplos de los materiales, más allá de buscar en Google, ¿no? Sino que ya hizo una indexación todo esto, ¿no? Detección de plagio, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí algunos ejemplos, ¿no? De evaluación sumativa automática, ¿no? Hay varias opciones que existen, que lo que hacen es ya con documentos escritos, o sea, no estamos hablando ahí de, digamos, opción múltiple, sino que ya viene una narración y sobre la narración detecta patrones con base en una rúbrica y ciertos criterios de evaluación, intenta hacer, digamos, como una calificación, no retroalimentación, calificación, pero también ya empiezan a surgir otro tipo, digamos, como de softwares, en particular asistentes de retroalimentación. La verdad, cuando vi este me dejó el ojo cuadrado, ¿no? Literalmente aquí, si ustedes ven lo que hizo el software, puso el estudiante, ay, perdón, se fue para atrás, puso el estudiante, ahí en particular estaban pidiéndole que diferenciara la ecuación raíz cuadrada de x por x, puso todos los pasos que realizó y lo que hace es a través de, primero obviamente hace un reconocimiento de letras, de signos y de símbolos, ¿no? A partir de eso, ve los pasos que hace el estudiante, los evalúa y a partir de ya, digamos, una programación previa que tenía el software, ¿no? De ver cuáles son los errores más comunes que generan los estudiantes, por ejemplo, para hacer esta diferenciación de esta ecuación, ¿no? Le retroalimenta al estudiante cuáles son las cosas que hizo correctamente e incorrectamente, ¿no? Imagínense ya, digamos, al nivel que puede llegar este tipo de softwares, ¿no? De asistentes, por ejemplo, de retroalimentación. La verdad es que es interesante los desarrollos que han empezado a surgir. Y pues bueno, igual como se mencionaba, nosotros desarrollamos una pequeña plataforma que se llama Comenio, ¿no? Ahí dándole alusión a Juan Edimos Comenio, ¿no? Y en particular, digo, los invito a que puedan conocerla, ¿no? Simplemente es una plataforma que te permite hacer planeaciones, ¿no? Hicimos un proceso de fine tuning donde tratamos de generar productos que sirvieran, digamos, a los profesores como punto de partida. Y ahí también encuentran ustedes el chatbot para poder platicar, digamos, con la nueva escuela mexicana en educación básica, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de softwares centrados en docentes. Ahora bien, una vez dicho eso, ¿no? Sí me gustaría, digamos, como tratar de englobar todas estas opciones de estudiantes, de instituciones y de docentes, y me parece que todas ellas parecerían abocarse a tres grandes tareas que están tratando de trabajar desde la inteligencia artificial en educación. Sin duda, quizá lo más rudimentario que estamos viendo es el proceso de automatización de tareas, ¿no? Esto yo creo que si vemos todas las opciones que había de estudiantes, de docentes y de instituciones, mucho se refiere a procesos de automatización de tareas, ¿no? Desde docentes en el proceso de retroalimentación, pero también en la parte de los estudiantes, ¿no? Con el sistema, con sistemas, por ejemplo, de proctoring y demás, ¿no? Entonces, lo importante aquí, y que no sé si ustedes hayan notado alrededor de las diferentes aplicaciones, quizá excepto esta de retroalimentación, ¿no? Que les enseñé esta última, pero el gran problema de esta parte de automatización de tareas es que muchas veces se piensa que el producto que nos da la inteligencia artificial, uno, es el correcto, ¿no? Y dos, además de eso, que las tareas que se automatizan generalmente son las tareas más sencillas de automatizar. Es decir, aquellas que no implican, por ejemplo, cuestiones mucho más sofisticadas en procesos de pensamiento, ¿no? Y son las más algorítmicas, las que son capaces de ser automatizadas mucho más sencillo, y es la que parece que la mayoría de las empresas está viendo para poder automatizar. Piensen simplemente, por ejemplo, en el e-proctoring, ¿no? En el monitoreado de los exámenes. Es una tarea que es, digamos, lo más tradicional que puede existir y eso es a lo que están desarrollando porque es lo más sencillo de poder automatizar, ¿no? El segundo tipo de tareas que parecen que también se están realizando, y yo creo que ahí es prometedor, pero también hay que tener cierta precaución, son todos los procesos y tareas de inteligencia artificial para la retroalimentación en tiempo real. Ese es un desarrollo que al día de hoy ya tenemos, empieza a agarrar mucha más fuerza, ¿no? Pero también hay muchas dudas al respecto, ¿no? Sobre todo por el tema, por ejemplo, de la despersonalización, ¿no? La lejanía que podría generar esto entre
docentes y estudiantes, ¿no? Si ya es una máquina la que retroalimenta, ¿no? Se genera, digamos, una brecha entre el diálogo que puede mantener el docente con sus estudiantes, ¿no? Y finalmente, el último tipo también de herramientas, si se dan cuenta de todo este cúmulo que les presenté, son todas aquellas que hablan acerca de procesos de personalización del aprendizaje. Y ahí, Wayne, es muy interesante algunas de las reflexiones que da, ¿no? Porque también desde el proceso de personalización, que parece ser una de las cosas más prometedoras de la inteligencia artificial, también hay ciertos retos que hay que empezar a sortear, ¿no? Sin duda, antes, ¿no? Hablábamos mucho de diferenciación, de dar opciones, ¿no? Si tenemos un salón de 50 estudiantes, damos 3 opciones para poder diferenciar, pero pensar en personalizar era muy complicado. Y al día de hoy yo ya me he sentado, ¿no? Y he generado literalmente materiales para cada uno de mis estudiantes con inteligencia artificial y a cada quien tiene un ejercicio, digamos, como personalizado, de acuerdo también a lo que cada quien, por ejemplo, les gusta, ¿no? Eso ya es posible al día de hoy. Sin embargo, muchos de los desarrollos que se están haciendo de la inteligencia artificial en términos de personalización, lo que nos hablan es de un proceso, ¿no? De llevar a todos los estudiantes literalmente hacia el mismo destino de aprendizaje, que en teoría podría pensarse que es algo deseable, ¿no? O sea, predefinir cuál es el destino. Pero también la personalización en la mayoría de los softwares, como se está considerando, ¿no? Lo que nos hace es llevarnos por distintos trayectos, pero para la misma finalidad de aprendizaje. Todavía no existen softwares que lo que hagan es que te permitan que los productos de aprendizaje sean múltiples, es decir, que todos los estudiantes tienen que llevar, digamos, al mismo gran objetivo o propósito de aprendizaje. Pues hay muchos retos que hay alrededor de todas estas, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Una cosa que surge mucho a veces cuando platico de esto, ¿no? Es, bueno, y entonces todavía hay espacio para los maestros, para los docentes, ¿no? Y ahí recuerdo mucho, digamos, esta película que seguramente ustedes conocen, Star Trek, ¿no? En Star Trek hay un personaje muy famoso, Spock, que es mitad vulcano, mitad ser humano, ¿no? Que él está en su planeta natal, que era el planeta Vulcano, ¿no? Y entonces, del lado izquierdo ustedes pueden ver la imagen de la escena. Estaba perfectamente Spock en una burbujita, ¿no? Con una inteligencia artificial que le decía, ¿y qué quieres aprender ahora? ¿No? O sea, casi como tipo Summerhill, ¿no? ¿Y qué quieres aprender ahora? Ok, y le daba la información, se adaptaba a sus necesidades, etcétera, ¿no? Cada estudiante, digamos, como de manera independiente. Y eso hasta cierto punto es lo que poco a poco estamos logrando con este tipo de herramientas. Ahora, ¿esto sería posible? Sí, sí es posible, ¿no? Y entonces ahí la figura de los docentes, bueno, pues ahí una reflexión también es, a menos de que nosotros fuéramos vulcanos, y si ustedes son un poco geeks como su servidor, ¿no? Recordarán que los vulcanos son esta raza que son pura razón y cero emoción, ¿no? Si solamente fuéramos razón, yo creo que estas burbujas servirían perfecto, pero resulta ser que a la inteligencia artificial le falta muchísimo para poder atender a esta parte también más motivacional o más del ser humano que no solamente cae en la razón. Entonces, sin duda el proceso, digamos, como de enseñanza-aprendizaje no se va a centrar únicamente, o es imposible, digamos, que sea absorbido por este tipo de inteligencias, en tanto que no somos únicamente razón, me parece, ¿no? Ahí una reflexión nada más. Bien, pues ya para ir, digamos, como redondeando un poco, ¿no? Sí me gustaría hacer una diferencia que también hace el profesor Wayne, ¿no? De muchos de los desarrollos que se están haciendo al día de hoy sobre la inteligencia artificial, que caen, digamos, como en algunos problemas, pero desde definir qué es lo que van a tratar de trabajar o de desarrollar. Y él hace una distinción muy interesante, porque él habla acerca de, una cosa es hacer éticamente uso de la inteligencia artificial y hacer un uso ético de la inteligencia artificial. Quizás se oye un poquito mejor en inglés como lo pone, ¿no? Esta es la traducción que hizo un servidor, ¿no? Pero fíjense, a ver si alcanzamos a ver, digamos, como la diferencia que propone Wayne, ¿no? Y ahí nos pone un ejemplo, ¿no? Que es del sistema, por ejemplo, de monitoreo, ¿no? De proctoring, ¿no? Entonces, aparentemente, si yo tengo este sistema de monitoreo de proctoring, que es una tecnología de inteligencia artificial, yo podría decir, ¿sabes qué? Cumple con privacidad, con transparencia, ¿no? Cumple también con las intenciones. Todo esto lo está cuidando la compañía, ¿no? Trata de evitar sesgos, consentimiento informado tiene para los estudiantes que los van a videograbar y todo. Digamos que cumple con todo esto, ¿no?
parecería que estamos haciendo, digamos, uso ético de la inteligencia artificial. Sin embargo, el mismo desarrollo del sistema de e-proctoring nos cuestiona mucho más que, digamos, vigilar solamente la falta de sesgo, de privacidad, transparencia y demás, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de generar este tipo de sistemas de e-proctoring? Impacto en la salud mental, ¿no? O sea, las personas que se sienten observadas, ¿no? Y que cambia literalmente el posible desempeño que tuvieran sabiendo que los están observando, ¿no? Vigilancia, intrusión, rendición de cuentas, ¿no? Hay muchas cuestiones que están alrededor de esta propuesta de inteligencia artificial que si bien se piensa que ya tenemos, digamos, como estas cuestiones que se están revisando, ¿no? De privacidad, de consentimiento informado y demás, en realidad en sí la propuesta, ¿no? Es una propuesta que todavía tiene todos estos problemas, digamos, como de origen, ¿no? Otro que podría parecer, por ejemplo, muy, no se podría ver necesariamente tan claro como el sistema de proctoring, ¿no? Podrían ser todos estos sistemas de tutoría, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Pues cumple con todo, ¿no? Cumple con no sesgos, no privacidad, transparencia, igual, ¿cómo se llama? Consentimiento informado, todos estos tipos de elementos, ¿no? Pero en realidad, si nosotros vemos, ¿no? El sistema de tutoría tendríamos que pensar, oye, pero en realidad este tipo de tutoría es la adecuada para los estudiantes, ¿no? Ahorita los sistemas de tutoría son iguales literalmente para todos, ¿no? Hay cuestiones de vigilancia, ¿no? Cuestión de agencia de los estudiantes. Con esto los podríamos estar pensando que los estamos haciendo dependientes de un sistema de tutoría, por ejemplo. Cuestiones también de marginalización, ¿no? Cuestiones de posible privatización de la información que generen los estudiantes para generar, digamos, más recursos económicos. Consecuencias inintencionadas que podríamos tener. Es decir, muchas veces, y esa distinción, digamos, me gusta mucho que hace Wayne, es no solamente hay que hacer un uso ético de la inteligencia artificial, sino que también hay que pensar cómo las soluciones que estamos desarrollando con la inteligencia artificial tienen que ser en sí éticas. Y todavía, digamos, hay mucho al respecto que todavía se está discutiendo. Bien, pues ya para cerrar, digamos, algunas reflexiones claves, en particular con el caso de ChatGPT, ¿no? Que quizá es la inteligencia artificial como más consabida por todas y por todos. Simplemente hacer, digamos, como algunas reflexiones de cara con todo lo que hemos platicado, ¿no? La primera de ellas es decirles que el día de ayer salió un último documento de la UNESCO que yo les recomiendo mucho revisar. También es coautor ahí el doctor Wayne, ¿no? Y en particular, fíjense cómo ha sido el desarrollo, digamos, de ChatGPT. La primera generación que salió GPT-1, que ahí no existía chat, sino que era solamente Playground, lanza en el 2018 con 40 gigabytes, GPT-2 2019 con los mismos 40 gigabytes, pero fíjense cómo aumenta la cantidad de parámetros, es decir, ¿se acuerdan ustedes en el video que les mostré, ¿no? Que tenía 80 parámetros, pues estos modelos tienen 117 millones de parámetros en la primera generación. En la segunda generación tenían 1.500 millones de parámetros. Hasta lo que tenemos ahorita, que ha habido una evolución muy grande, ¿no? Donde GPT-4, ¿no? Al día de hoy, ya tiene literalmente 1 millón de gigabytes de entrenamiento y esto es lo que se supone porque no han liberado, digamos, como la información. Y se podría estimar que tiene más de 170 millones de parámetros. O sea, la evolución que ha tenido de 2018 a 2023 en 5 años ha sido gigantesca. Y fíjense que hice un pequeño ejercicio con este documento que salió también, les decía, el día de ayer, ¿no? Y tratar de ver cuáles son las preocupaciones que tiene alrededor de la UNESCO con esta idea de GPT, ¿no? Y es interesante porque al analizar el documento que propone la UNESCO, fíjense que salen mucho acerca de recomendaciones que está haciendo la UNESCO acerca de la necesidad de desarrollo de pensamiento crítico y de apoyo a docente. Hay mucho de lo que se está hablando al respecto, ¿no? Sin embargo, también ya se está hablando desde estos documentos de la necesidad de legislar desde los países para ver cómo se puede hacer transparente, por ejemplo, el tipo de datos que utilizan estas inteligencias artificiales, pero también del proceso de entrenamiento, pero también del uso de los datos que se da. Empieza a haber ya también una presión de estas organizaciones, digamos, mundiales para poder vigilar el uso de este tipo de herramientas y específicamente de ChatGPT. Y sobre de esto, ¿no? Algunas ideas de qué sí y qué no puede hacer ChatGPT, ¿no? Que yo creo que es interesante
me tocó a mí en este semestre trabajar con una chica, ¿no? Que hizo uso irreflexivo, digamos, de ChatGPT, ¿no? Entonces me pidieron poder trabajar con ella como en tutoría y discutir acerca de cómo lo usó, por qué lo usó, etcétera. Y es muy interesante, pero la mayoría de las personas pensamos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando nos da una respuesta, ChatGPT lo que nos está diciendo es la verdad, ¿no? Y en realidad tenemos que pensar, ¿no? Y eso me lo dijo una vez un amigo matemático, que ChatGPT por default lo que hace es miente. Y más bien lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ver si lo que nos dice es verdad, ¿no? Y esto es por su naturaleza estocástica. Son modelos estocásticos, son modelos de tantos millones de parámetros que no conocemos, ¿no? Que en realidad decir que lo que nos está dando es información, digamos, verdadera, es muy complicado. Y al respecto, algunos usos que me ha tocado ver de repente que estudiantes, pero también docentes hacen, por ejemplo, de ChatGPT, llegan inclusive a hacer preguntas acerca de medicamentos, hacer preguntas acerca de consultas médicas, hacer consultas también de horarios, por ejemplo, de museos, ¿no? Que es interesante lo que da ChatGPT, pero como divertimento, pero no es, digamos, información que nosotros podamos considerar veraz. Y en ese sentido, hay una tarea muy grande que yo creo que cuando veíamos esos dos cubetas que nos proponía Wayne de educar y enseñar con inteligencia artificial y educar y enseñar sobre inteligencia artificial, nos falta mucho esa segunda cubeta. Y en ese sentido, simplemente para dar como alguna idea, ¿no? ¿Qué sí puede hacer ChatGPT? Organizar ideas, ¿no? Yo puedo ponerle, por ejemplo, diferentes artículos que yo ya sé que se relacionan y decirle, hazme a partir de esto en formato APA una propuesta, por ejemplo, de una redacción que vincule estas dos ideas. Eso lo puedo hacer. O perfectamente tareas rutinarias como correos electrónicos. Yo puedo poner el correo electrónico todo deshecho y le pido, por favor, redáctalo como un correo electrónico dirigido a tal persona y lo va a hacer perfectamente. Y también algo que sí hacen estos sistemas es servir como punto de partida, no como punto de llegada. Y ahí, cuando desarrollamos este software de convenio, era una de las cosas que nos preocupaba y nos preocupa al día de hoy, que es que parecería, por ejemplo, que las planeaciones que genera, ¿no? Por ejemplo, tenemos un módulo que se llama planeación por competencias, que buscamos cambiarle ahí cuestiones de transposición didáctica para que siempre partiera de contextos y demás. Fue un ejercicio, digamos, como muy interesante, ¿no? Y lo que empezamos a ver es que a veces se utilizaba literalmente copiar y pegar y trataba de ejecutarse en el salón de clases. Entonces, todo esto que nos da GPT siempre tenemos que pensarlos como puntos de partida, no como puntos de llegadas. Y en ese sentido también hay a veces cuando matemáticos empiezan a interactuar con este software, dicen, es que no puede resolver ecuaciones matemáticas, no puede hacer cuestiones lógicas matemáticas. Pues por supuesto que no. Para esas cosas sirve más tu celular y una calculadora, ¿no? Porque no está pensada para resolver problemas que tengan una única solución. Yo creo que eso es algo muy interesante. Si nosotros le preguntamos algo a ChatGPT, siempre nos va a decir cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente algunas recomendaciones para el uso justo de ChatGPT y con eso cierro, ¿no? Cuando hacemos uso de prompts, ¿no? Los prompts hay que buscar que sean claros, precisos, consistentes, es decir, que los resultados siempre nos den, digamos, cosas similares, ¿no? Si yo veo que hay consistencia entre los resultados que me da ChatGPT, no en contenido, pero sí en forma, eso es una buena manera, por ejemplo, de evaluar que estamos haciendo bien nuestros prompts, ¿no? Que los resultados sean útiles y obviamente que podamos solicitarle a ChatGPT cosas que pueda realizar, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un mal prompt sería, háblame de la educación. Mejor prompt, háblame de educación inclusiva. Mejor aún, describe los beneficios y desarrollos de la implementación de educación inclusiva en escuelas primarias. Excelente prompt. Genera una tabla de 3 filas y 2 columnas que resuma los 3 beneficios y desafíos más significativos de implementar la educación inclusiva en escuelas primarias. Y de hecho, me está mintiendo lo que me va a dar. Lo mejor que yo podría haberle hecho es, fíjate, aquí está información del artículo A, del B y el C, y a partir de esto genera la tabla. Eso está buenísimo, eso sí lo puede hacer, ¿no? Y pues bueno, lo que sí es que independiente de ChatGPT, sí les quisiera decir que algo muy interesante que ha empezado a pasar es que el que los estudiantes interactúen con ChatGPT, si uno exporta todo el texto que realizan, ¿no? O sea, uno tiene la capacidad, por ejemplo, de
darle un clic, ahorita vamos a ver, le da uno clic, exporta todo el diálogo que tiene uno con ChatGPT. Es interesantísimo meterse a analizar cómo interactúan los estudiantes para desarrollar, digamos, como productos. Y ahí literalmente es como si te abrieran esta caja, ¿no? Donde tú pudieras ver el pensamiento de tus estudiantes. De verdad es muy, muy, muy interesante esta posibilidad también de ver cómo los estudiantes y las estudiantes interactúan con digamos, con estos modelos, ¿no? Mencionarlo. Al día de hoy hay dos posturas, o prohibir o utilizar este tipo de herramientas como ChatGPT. Y me ha tocado más de una escuela que lo que ha hecho literalmente es prohibirlo, ¿no? Y otras que lo que han hecho es tratar de incorporarlo de manera reflexiva. Y yo creo que ese es un camino, digamos, interesante, siempre viendo las limitaciones que tiene. E inclusive, por ejemplo, las casas editoriales Elsevier, lo que dice es, tú puedes utilizarlo, pero si lo utilizas, lo tienes que mencionar que lo utilizaste, no puede servir para generar conocimiento nuevo, sino simplemente para mejorarte con redacción o ese tipo de cosas, pero al final el autor eres tú. El autor no es, digamos, GPT. Y bueno, algunos cuidados justo que salen también del documento de la UNESCO cuando se utiliza GPT-3, ¿no? O GPT-4 o cualquiera de estos chats, es obviamente hay que tener una visión crítica acerca de los estándares éticos, culturales y sociales que tiene. Lo que hace es que tiende literalmente a esta visión, digamos, como hegemónica de cómo se entrenó estos modelos. Al día de hoy hay inexistencia de regulación para proteger propiedad intelectual. Es bien importante hablar con los estudiantes de que no utilicen este tipo de herramientas con datos personales. Es muy peligroso. Y finalmente, obviamente, que reduce la diversidad de opiniones y puede continuar marginando voces ya marginadas. Piensen ustedes cómo se entrenó, digamos, este software, ¿no? ¿Cómo podemos citarlo, no? Esta es una propuesta, yo no, o sea, simplemente es una propuesta, ¿no? A ver si a alguien se le ocurre otra manera, también es interesante, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, ahí ChatGPT, viene una casillita ahí que dice exportar, entonces ustedes pueden exportar, digamos, toda la conversación que tiene un estudiante con ChatGPT, no es exportar nada más el prompt, sino es exportar toda la conversación, ¿no? Y una vez que hacemos eso, lo que podemos hacer, digo, esta es una propuesta simplemente, ¿no? Pero lo que podemos hacer o lo que recomiendan es, uno, el autor no solamente es ChatGPT, el autor también eres tú, y esa es una discusión que ahorita está muy fuerte de quién es el autor de los productos que tienen estos modelos, ¿no? Después poner, obviamente, la fecha o el año cuando hicimos la consulta. Luego de eso, poner la función para la cual fue utilizado en particular ChatGPT. Si ponemos el prompt, ¿qué es lo que sucede? Que si un docente trata de replicar lo que hizo el estudiante, simplemente lo que va a suceder es que va a dar una respuesta distinta, ¿no? Entonces, mejor poner, digamos, la función, poner la compañía y finalmente poner el link, que les estaba mostrando, el link estable a la conversación. Y es muy interesante porque a partir de eso yo puedo ver con mis estudiantes el proceso, si hubo un proceso reflexivo o irreflexivo del uso de este tipo de herramientas. Bien, pues con esto cierro, ¿no? Hicimos este recorrido rapidísimo de primero qué es la inteligencia artificial, luego, digamos, cómo se está utilizando en la educación y finalmente tratamos de aterrizarlo un poquito con algunas cuestiones de ChatGPT. Espero que haya sido de interés y si quieren me quedo por acá para cualquier duda, pregunta, comentario, tratando de cumplir con la hora prometida. Bueno, Luis, creo que sí, te vas a quedar y un buen ratito más, porque mira, me gustaría pedirte que nos hicieras una breve, muy breve, si tú gustas, porque lo has hecho en otras presentaciones, demostración. Me gustaría que entraras al sitio que elaboraron para lo de la NEM. Sería muy ilustrativo para la audiencia que te vieran cómo entras a ese sitio y cómo le solicitas la información. Y por supuesto que es sumamente inquietante esta otra aplicación que tienen donde les pides ensayos, planeaciones didácticas, algún trabajo que pudiera ser el prototipo de trabajos que solicitamos a nuestros estudiantes. Muy interesante, creo que hay un tema ontológico de fondo cuando nos estás planteando esa cita combinada.
entre un ser humano y una inteligencia artificial. A mí de entrada ya me hizo pensar en que la prueba de Turing ya quedó superada, que tenemos que repensar las leyes de la robótica, que en algún momento pensó también el gran Asimov, pero para entrar a todas estas discusiones, que creo que ya hay muchas ideas aquí, ya también manos levantadas, ¿qué te parece que nos haces esas dos breves demostraciones que creo que van a ser de mucho interés? Para que, bueno, ya se vea esto que has planteado, cómo son posibilidades ya reales, no son posibilidades a futuro, sino eso ya está aquí y ya en algunos escenarios educativos, pues eso se está trabajando. Con muchísimo gusto, Frida. Y pues bueno, les hago rapidísimo la demostración. La página de internet se llama comenio.ai. Entonces, una vez que uno entra a la URL, le da iniciar sesión. Yo voy a poner aquí mis credenciales en particular. Y aquí, si se dan cuenta, tengo yo mis cursos, ¿no? Les voy a enseñar rapidísimo primero lo de la nueva escuela mexicana. Aquí en la esquina inferior derecha dice, hola, soy Comenio, tu asistente docente personal, hazme cualquier pregunta sobre la nueva escuela mexicana. Ahí debería decir sobre educación básica, ¿no? Y entonces aquí yo le puedo preguntar, oye, ¿qué es un plan analítico? Vamos a ver si responde bien, ¿no? Programa Perdón, o plan. perdón. Bueno, no, mira, te No, contestó. ahí está. Sí. Trabajo que se elabora, analiza y evalúa durante el ciclo escolar en las sesiones de consejo técnico en las academias. Este plan se configura programa, ¿no? En 3 grandes planos. El primero se refiere al ejercicio de lectura de la realidad educativo, ¿no? Y junto con eso también le puedo preguntar acerca de las progresiones, ¿no? Si me dice progresiones de la fase 1, de la fase 2, también me lo puede dar, de los distintos campos formativos, ¿no? También lo puede generar. Y una utilidad, digo, interesante que también le he visto que de repente han hecho las y los docentes, es, por ejemplo, si agarran una progresión, ¿no? Y le dicen, esta progresión del campo formativo de lenguaje, por ejemplo, ¿cómo se relaciona con este otro campo formativo, ¿no? Y entonces ahí hace, digamos, como el ejercicio semántico y te hace una propuesta de cómo relacionar los dos distintos, digamos, progresiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un ejemplo. Ahorita estamos desarrollando el de media superior, ¿no? El chatbot es completamente gratuito, entonces lo pueden usar, digamos, a voluntad. Y lo otro que es igual como muy controvertido, ¿no? Es esta parte justo de el desarrollo, digamos, como de planeaciones y de todo esto, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo aquí, vamos a hacer una planeación, por ejemplo, planeación por proyectos, un plan de clase por competencia, ¿no? De una materia, le voy a poner aquí, por ejemplo, estadística, le pongo enviar, ¿no? Yo aquí tengo precargado algunos propósitos, objetivos, como quieran llamarle, ¿no? Lo único que hago es que pongo igual el tiempo que requiero de la clase, pongo ahí, digamos, como el objetivo o propósito, lo que ustedes quieran, y finalmente le digo en qué idioma y que genere la herramienta, ¿no? Lo que va a hacer es una propuesta, digamos, como de planeación. Aquí en particular, como es una planeación por competencias, en teoría lo que tendría que tratar de hacer el modelo es partir, por ejemplo, de contextos reales, ¿no? Y con metodologías activas. Es lo que intentaría, por ejemplo, realizar, ¿no? Entonces aquí vemos y me pone un contexto de partida y justificación, ¿no? Me pone un contexto, digamos, real, entre comillas, y me divide en actividades de inicio, de desarrollo, de cierre, y estrategias de evaluación, ¿no? Yo lo puedo guardar, copiar, etcétera. Y pues bueno, así como planeación, hay actividades, materiales, evaluación, ¿no? Instrumentos de evaluación, un demo que tenemos igual como de retroalimentación cualitativa, ¿no? Pero todo úselo bajo su propio riesgo, por favor, y como punto de partida, no como punto de llegada. Eso es algo muy importante. No sé si Frida, con eso el ejemplito. Sí, bueno, lo pasaste muy rápido, Luis. Creo que Ay, faltó que pudieran leer realmente el tipo de información que te genera el programa, ¿verdad? Para ver si realmente lo tomarían, pues como ese punto de partida donde dices aquí ya hay una directriz en lo general y yo ya la voy replanteando, retomando, ¿verdad? Pero creo que en algunas demostraciones que nos has hecho sí sorprende la estructura y el contenido que ahí se va generando.
y cómo le puedes poner también a veces, si quieres algún otro tipo de producción, con qué autores quieres que cite. A ver, ponnos uno de esos, no para A ver. inducir conductas inadecuadas, sino para que vean lo que se puede realizar. Vale, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, a ver, lo que me puso el propósito de aprendizaje era emplear medidas de tendencia central para analizar datos en investigación educativa. O sea, media, mediana y moda, ¿no? Entonces, aquí al final vamos a ver qué me pide de evaluación sumativa mediante una actividad escrita en la cual los estudiantes deberán calcular las medidas de tendencia central para un conjunto de datos. Digamos, está muy genérico, ¿no? Entonces, yo esto lo puedo guardar, lo puedo copiar, ¿no? Por ejemplo, si me iría a una de ideas de proyectos que puedo realizar, no sé, Frida, si ese te late. Sí, no, la que tú quieras. Vámonos a ideas de proyectos, por ejemplo, a ver de lectura y redacción, le voy a dar. Aquí no tengo objetivos, ¿no? Entonces vámonos a ver alguna materia que sí tenga objetivos o de lectura y redacción. Ay, y tienes también ya los modelos, por ejemplo, le puedes pedir una web, pues, Claro. un Tenemos aquí luego sociodrama, práctica de una laboratorio, práctica desarrollo de de matemáticas, laboratorio. taller de lectura, producción artística, sociodrama, ¿no? En materiales tenemos cuentos, estudios de caso, ejercicios, explicación, cineforo, juegos, presentaciones. Y en evaluación, pues tenemos los tradicionales quizzes, ¿no? De pregunta abierta, de opción múltiple, rúbrica analítica, holística de un punto, retroalimentación cualitativa, que ese es experimental, lo que estamos haciendo ahorita, donde ahí tú copias y pegan literalmente el resultado del estudiante y los criterios de evaluación que estás usando, y a partir de eso te da una retroalimentación cualitativa, ¿no? Instrucciones para, ay Dios, no sé qué sea, y recomendaciones para clases, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, me voy a ver planeación, vamos a ver ideas de proyectos, me voy a ir con estadística, que creo que es el que uso porque es la clase que estoy dando. Entonces vamos a meter aquí propósitos, objetivos de aprendizaje. Vamos a ponerle medidas de dispersión, de tendencia central y gráficas y tablas. Le pongo las tres. Generar herramienta. Entonces esperamos tantitito a que trabaje. Entonces, medidas de dispersión, ¿no? Desviación estándar y demás, medidas de tendencia central, media, mediana, moda y representación de gráficas y tablas. A ver qué tipo de proyectos me propone. Entonces, fíjense, me propone 3 proyectos. Nombre del proyecto, análisis de la relación entre el tiempo de estudio y el rendimiento académico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo estoy situando en investigación educativa, ¿no? En mis propósitos de aprendizaje venía que era investigación educativa. Y me propone una pregunta guía. ¿Existe alguna relación entre el tiempo de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes? ¿No? Posible relación con otras disciplinas. La propuesta 2 es impacto de la alimentación en el desempeño deportivo. Pregunta guía dice, ¿existe alguna relación entre la alimentación y el desempeño deportivo de los atletas? Y la propuesta 3 dice, evaluación de la efectividad de métodos de enseñanza en el aprendizaje de idiomas. ¿Cuál es el método de enseñanza más efectivo? Bueno, aquí está muy curioso, ¿no? Pero es interesante cuando también lo ven, por ejemplo, para educación básica, las propuestas, la verdad es que son a veces bastante creativas, ¿no? Y una vez que yo tengo esto, por ejemplo, ya tengo aquí el nombre del proyecto y pregunta guía. Por ejemplo, una vez que estoy aquí, me puedo ir ahora, yo ya tengo la idea de proyectos, pues que me proponga un producto, ¿no? O una serie, digamos, como de productos, a ver qué se le ocurre. Entonces, ¿con qué, digamos, puedo yo evaluar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuáles son los objetivos? Pues son los 3 que tenía. ¿Cuál es la pregunta orientadora que voy a tratar de responder del proyecto? Pues esta fue la que me gustó. ¿Existe una relación entre tiempo de estudio y rendimiento académico? ¿Cuánto dura mi proyecto? Pues quiero que el proyecto dure, vamos a ponerle aquí 2 semanas. Cada semana con clases con 2 clases de 60 minutos. Entre paréntesis, 120 minutos en total. No, 240 minutos en total. Cualquier otra característica, ¿no? Le puedo poner aquí que utilice un software, que tengan que ir a campo, lo que yo quiera. Y le doy generar herramienta. Ah, ninguna, le voy a poner aquí. No tengo ninguna otra solicitud. Y le doy generar herramienta y va. Ah, que ninguna.
Bueno, ponle que vaya a a un museo, a ver qué tal. Ah, que vaya a un museo. Bueno, Al MIDE. Tu ándale, proyecto es para ir al MIDE. al MIDE, ese sería muy pertinente. Entonces, esperamos, ¿no? Tantito. Recuerden que aquí hay dos capas. Está la capa, digamos, como original, que es de GPT, y después viene una capa de entrenamiento que le dimos con ejemplos de planeaciones, documentos de pedagogía y psicología educativa, y ya después se genera esto, ¿no? O sea, aquí me está dando 3 productos. A ver. Producto final. Los estudiantes deberán entregar un informe de investigación que incluya los siguientes elementos: introducción, metodología, análisis de datos, resultados, conclusiones. Debe de ser un documento escrito que demuestre la comprensión de los conceptos estadísticos y su aplicación en el contexto de la investigación educativa. Los estudiantes deberán utilizar adecuadamente las medidas de dispersión en tendencia central. Me propone algunos criterios de evaluación: correcta aplicación de medidas de dispersión en tendencia central, utilización adecuada de gráficas y tablas, coherencia y claridad en la presentación de resultados, cumplimiento de requisitos de estructura y contenido, uso apropiado de fuentes bibliográficas. Y da algunas recomendaciones, digamos, como sencillas, igual para estudiantes, ¿no? Que podrían seguir. Y después podría inclusive llevarme este producto, ¿no? Lo copio acá. Digo, aquí ya tengo criterios de evaluación que me está dando, pero me podría ir, por ejemplo, en evaluación. Vamos a hacer una rúbrica analítica de la misma materia. ¿Cuántos criterios de evaluación quiero? Quiero 3 criterios de evaluación. ¿Cuántos niveles de desempeño? Quiero 3 niveles de desempeño de estos propósitos. Y el producto se lo pongo también acá. El informe de investigación será un documento escrito y le doy generar herramientas. Entonces, lo que va a hacer es una suerte de rúbrica para esto que le estoy diciendo que me interesa, por ejemplo, evaluar, ¿no? Entonces, pues ahí igual para que le den clic, ¿no? Para que igual cualquier cosa, pues ustedes nos propongan modificaciones al mismo, ¿no? Ahorita estamos desarrollando, nos está costando, pero estamos tratando de desarrollar algo que va a ser quizá un poquito peliagudo, ¿no? Que es el tema de generar ejemplos de puntos de partida de planes analíticos ya con los programas de la NEM precargados, ¿no? Y a partir también de un diagnóstico de la realidad. Entonces la persona o el docente sube el diagnóstico de la realidad que haya hecho y se hace y selecciona las progresiones que quiere desarrollar, ¿no? Y solito va intentando desarrollar, digamos, como también propuestas de micro proyectos, ¿no? O micro programas analíticos. O sea, aquí me pone 3 niveles de desempeño, ¿no? Insuficiente, aceptable y sobresaliente para los criterios de evaluación que estoy utilizando, ¿no? Emplear medidas de dispersión, medidas de tendencia central, y el otro que dice emplear gráficas y tablas para representar datos en investigación. Entonces, pues se los dejo para que nos ayuden igual como a mejorarlo. Insisto, como punto de partida. Pues excelente, Luisa. Hay muchísimas preguntas e inquietudes ya para dar algunas voces a personas que han levantado la mano. Solo una aclaración que te pide Hilda Guadalupe Bustamante. Si Comenio da respuesta solo a contenidos ya programados o qué tan libre es la manera en que puedes preguntar. No, de hecho es libre porque uno cuando está aquí, ¿no? Le da uno aquí nuevo curso, puede poner un nuevo curso, ¿no? ¿Cómo se llama tu curso? ¿A qué grado vas a impartir? Etcétera. Y después uno lo que puede hacer aquí es en mi currícula agregar o crear, por ejemplo, un propósito de aprendizaje, ¿no? Diferencia entre estadística descriptiva e inferencial, ¿no? Y yo lo puedo asociar, digamos, al curso. Que igual si yo no tengo precargados los propósitos, objetivos, progresiones, como quieran mencionarles, ¿no? Dentro de cada una de estos elementos, yo puedo escribir los objetivos o lo que yo quiera desarrollar, ¿no? Pues aquí no necesariamente necesito tenerlos ya precargados, ni tampoco tiene que ser de la NEM, ¿no? Sino que yo aquí puedo escribir y a partir de esto me desarrolla una propuesta.
Mira, otra aclaración más, porque ya una de nuestras asistentes, Luciris, empezó a incursionar en el GPT, pero dice que no le dio respuestas sobre una publicación en específico. Dice, porque me dijo que no tenía esa capacidad. ¿Comenio sí consulta autores específicos? No, ni Comenio ni la mayoría de los lenguajes de los modelos de lenguaje natural tienen capacidad de estar fuera, digamos, como del modelo. O sea, yo no puedo hacer consultas de Internet. Si hago consultas de Internet, para eso está Google, ¿no? O para eso está Scholar, o para eso está alguno otro. Lo que sí es que ya hay, si ustedes, que eso también es una cuestión de accesibilidad, pero por ejemplo, en GPT-4, si uno lo paga, ya tiene aplicaciones, add-ons, que lo que permiten es hacer búsquedas también en línea, ¿no? Y de hecho ya hay también otro tipo de cuestiones mucho más sofisticadas, por ejemplo, el AutoGPT se llama, que el AutoGPT es cuando yo habilito, le dicen un poco de broma liberar el genio de la botella, porque es conectar a GPT con el Internet y pedirle que no se detenga hasta que cumpla con una solicitud que le estás haciendo. Y va a ser todo en el Internet para tratar de resolverlo. Pero eso son rutinas muy específicas. Quizá el otro que también empieza a interactuar con el Internet es BART, el de Google, pero en esencia los modelos de lenguaje natural no tienen comunicación con el Internet. Bueno, Luis. Ok, bueno, hay muchas cosas más, pero vamos a darle la palabra al doctor Marco Antonio Rigo, que hace rato ya levantó la mano para tener intercambio contigo. Buenas tardes a todos. Luis, muchas gracias por toda esta información que has compartido, por la manera tan provocadora en que lo has hecho, sobre todo para quienes ya rebasamos los 40 años y nacimos lejos de estas ideas. 3 rápidos apuntes. Voy a intentar ser muy breve, que me ha sugerido tu intervención y a reserva de que quizá más adelante tomando un café podamos profundizarlo. Primero en la línea de tiempo que me ha gustado mucho, que me parece muy ilustrativa. Fíjate que creo que hay 2 hitos que no aparecen ahí en la historia de la inteligencia artificial que valdría la pena incluir. Uno, claramente el de 68 con la película 2001 Odisea en el espacio. No es un hito propiamente de desarrollo de la inteligencia artificial, pero es la primera vez hasta donde yo sé que se pone en un medio de difusión masivo en ese momento, el cine, sobre la mesa el problema, la inquietud de que la inteligencia artificial desempeñe el papel de lo humano. Hasta donde sé HAL, la computadora que aparece, estamos hablando de 1968, en esta extraordinaria película de Kubrick que ahora van a proyectar nuevamente, hasta donde es la primera vez y mucha que se pone en un medio como este, en una película, sobre la mesa se plantea la problemática de que las computadoras se ocupen de los destinos humanos. Y hay, como saben, pues una colisión entre los astronautas y HAL. En fin, es una película que sigue siendo señera en ese sentido. Luego también, como un hito, creo, muy interesante, ese sí de desarrollo de la inteligencia artificial, después de que Deep Blue en 97 derrota a Garry Kasparov, para muchos el mejor ajedrecista de todos los tiempos, y esto fue un hito porque buena parte de los trabajos en psicología cognitiva y en inteligencia artificial se habían hecho con ajedrez justamente, o con ajedrecistas. Luego viene la derrota del máximo jugador de Go, que es un coreano, un juego milenario, me parece que de origen chino, pero que dicen, yo lo he jugado muy poco, no lo domino ni mucho menos, que es todavía más complejo que el ajedrez. Entonces una máquina le gana al máximo jugador de Go, entiendo, de todos los tiempos, y ese también es un hito, porque creíamos que eran barreras infranqueables. Me parece que en la línea de tiempo esos 2 hitos vale la pena incluirlos, porque fíjense que sí supuso un aldabonazo a la soberbia humana en esos ámbitos. Incluso hay por ahí videos donde Kasparov habla de la depresión en que se vio sumido después de que esto sucedió. Una segunda cosa rápidamente, planteas el problema de la citación. Sí es un problema, primero, cuando hay un anonimato en la producción, porque no se lo puedes atribuir a ChatGPT, ¿verdad?
Pero hay además un problema porque las referencias, aquello que se cita, debe ser públicamente conseguible, verificable. Un criterio fundamental en el espíritu de la APA es que aquello que se refiere sea accesible al público. Y el problema aquí entonces, si cada vez ChatGPT genera producciones relativamente diferentes, pues entonces, ¿cómo hago público algo que bajé de ChatGPT y compartible? La sugerencia que yo hago, Luis, ya cierro este segundo punto, es que de preferencia se pidan autores, se le pregunte a ChatGPT, yo lo he hecho así, ¿de dónde está tomando las ideas? ¿Las está tomando algún lugar? A medida de lo posible, que nos diga de dónde toma las ideas para que luego citemos a los autores originales, porque si citamos a ChatGPT nos vamos a meter en el doble problema del anonimato y también en el problema de la replicabilidad o la accesibilidad de la información, lo que pues claramente viola algunos de los criterios de APA. Y una tercera idea, ya cierro para que los demás intervengan. Fíjate que voy a reducir las cosas, voy a simplificar, porque hay tanto que se pudiera decir. Voy a hacer a un lado la cuestión de la emocionalidad, de la necesidad humana de tratarnos como tales, de que haya una proximidad, una proxemia, digamos, cuando tratamos a los alumnos, de todo aquello que ocurre entre humanos cuando estamos cerca y no cuando estamos lejos o incluso cuando no nos visibilizamos. Voy a obviar ese problema sobre el que se pueden decir tantas cosas, ¿no? Pero hay una idea que desarrolló Darling Hammond y últimamente Gruber, muy interesante en psicología educativa, que es esta tricotomía entre desempeño técnico, estratégico y creativo. O, para decirlo de otra manera, que las actuaciones complejas, por ejemplo, dar una clase, implican un componente, una dimensión técnica, una dimensión estratégica y una dimensión creativa. Y ya viendo el sitio que has preparado, muy interesante, muy provocador, una estupenda herramienta, creo que la pregunta me parece, hace un rato Frida decía ontológica, yo no sé si me sumiría en esas profundidades, pero una pregunta primero, creo yo, que ya tenemos que hacernos, de corte antropológico y filosófico, y luego de corte pedagógico, es ¿cuáles de esos desempeños o cuáles de esas dimensiones del desempeño docente queremos efectivamente reemplazar o sustituir? No me preocupa el primer nivel, el dominio técnico. Empieza a preocuparme el segundo nivel, el dominio estratégico, y me preocupa especialmente el diseño creativo, y me remito únicamente a la parte del docente. Por ejemplo, en la planeación, esto que nos presentas me parece que puede ser una estupenda herramienta para alimentar la dimensión técnica de la planeación docente, darme una idea de quiénes han abordado de qué manera ciertos temas, sobre todo cuando se empieza a trabajar como docente. Eso está muy bien, pero fíjate, ya voy terminando, mi querido Luis, audiencia que nos acompaña, que sí me preocuparía mucho cuando estas herramientas se empiezan a sustituir el papel estratégico y creativo, innovador del profesor. Y ahora sí ya termino. Hay tres cosas ahí que tenemos que preguntarnos si están en la literatura. ¿Podemos sustituir ese dominio estratégico y creativo del docente? Segunda, ¿queremos sustituirlo? ¿Es deseable? Ya no solo es posible, es deseable. Y la tercera, si nos preocupa sustituirlo, si no queremos sustituirlo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo regulamos? Porque sí, y tú lo sabes muy bien, que ya hay voces que se están levantando, incluso de Elon Musk, por ejemplo, en que dicen, espérense, porque algunas de las cosas que estamos haciendo los humanos en este vértigo hay que regularlas. Y creo que con la inteligencia artificial, me parece que tú lo has compartido muy bien, conviene tomar estas precauciones. Nada más, Luis, felicidades de nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, mi estimado Marco. Y sí, yo creo que haces reflexiones muy interesantes, ¿no? Sobre todo de cara a estos elementos primero que mencionas de la línea temporal, ¿no? Ya que me agregaste Odisea del Espacio en el 68, yo pondría entonces a Iron Man en el 63, ¿no?
Entonces también lo podríamos poner, bueno, desde la cultura pop también como un hito, ¿no? Y pues bueno, de la citación, yo lo único que ahí sí te digo como provocación, si tú le pides de dónde lo estás sacando, te lo va a inventar cada vez igual. Entonces, mi sugerencia es tal cual si tú estás en ChatGPT, estás, por ejemplo, aquí, del lado superior, cuando estés hasta arriba, tienes este que dice Share Chat. Entonces, aquí le das en copiar link y toda la conversación la puede tener acceso cualquier persona en el mundo. Entonces, ya es replicable. Entonces, si tú citas y diriges a este link, ya te da digamos, como acceso in eternum para que tú puedas checarlo y es estable, ¿no? Entonces, ese sería. Y del tercer punto, me provoca mucho lo que dices justo de sustitución, ¿no? Pero yo no sé si utilizaría más bien la palabra catalizador o no sé, o sea, yo creo que hay mucho debate que, como bien dices, da para un cafecito por allá, ¿no? Y ahí yo te lo invito, Marco, la próxima vez que nos veamos por allá. Bueno, aquí veo que Luciris está dando un tip. Dice que sí hay una inteligencia artificial donde cuando se hace la consulta devuelve dónde viene la cita de donde obtuvo la información y es el sitio de Perplexity. Aquí ya nos compartió el link por si les interesa. Bueno, no para ampliar mucho, pero me voy a atrever a meter mi cuchara, si lo quieren ver así, simplemente con estas imágenes, pensando en estos dilemas que nos ha planteado Marco. Fíjense cómo se están desarrollando inteligencias artificiales robóticas. Además, a mí siempre me ha inquietado por qué siempre queremos representarlas como humanoides, por qué siempre queremos hacer una extensión de lo que es el ser humano en ellas mismas, ¿verdad? Porque en realidad no tendrían por qué, un robot no tendría por qué ser un humanoide. Eso ya es una proyección del ser humano y allá hay también un tema, pues, de fondo. Por eso digo, Marco, todo es ontológico, filosófico, va mucho más allá, lo menos de lo que yo alcanzo a interpretar, pero fíjense que en estas imágenes, hablando de lo emocional, la primera es una aplicación, un pequeño robot que están desarrollando para niños con trastorno de espectro autista y están haciendo la comparación de cómo la atención, el trabajo, que además se hace muy personalizado, se programa muy directamente esa inteligencia para atender a las necesidades y como vimos con Luis, pues aprende en función de lo que ese chico en particular necesita, está funcionando muy bien con estos chicos con ese trastorno y están haciendo una comparación de si el niño responde mejor con ese robot personalizado que si responde con su terapeuta habitual, ¿verdad? Todavía faltaría mucho para dar esa respuesta, pero imagínense que en la respuesta sale que el chico avanza más con su robot personalizado. Ay, caray, el segundo también son otros. Fíjense qué parecidos son además los desarrollos en la representación que se hace para niños que tienen parálisis cerebral. También que son terapeutas que les van modelando las rutinas de pues, rehabilitación física que tienen que seguir los niños, que van recuperando los parámetros de cómo van avanzando, que tiene sensores también para medir la respuesta del cuerpo de los niños y que en función de eso les van adaptando el siguiente ejercicio que tienen que realizar. Y el tercero es con personas de la tercera edad. Está haciendo también actividades para trabajar procesos de memoria. Saben que pues eso es una situación fuerte, importante a futuro y la idea es que hay otros también para niños pequeños, etcétera, pero la idea es que con esto pues se puedan tener además aparatos caseros, entre comillas, que puedan estar haciendo ciertas funciones con las personas. Llama mucho la atención, claro, pues todo está en función de lo que el ser humano ha programado, pero llama la atención, pero también están estas controversias, ¿verdad? Incluso ya hay demandas en las que los artistas, por ejemplo, aquí unos artistas en Nueva York ya demandaron a la inteligencia artificial generativa porque en segundos
copió sus estilos plásticos, y entonces están en un conflicto legal, que además no sé cómo se va a resolver, si existan leyes para eso. Yo voy y demando a una empresa, a una compañía, a una persona, no sé si como tal a una inteligencia artificial, a decir a los creadores de las aplicaciones, y los están acusando de robo de su talento creativo. ¿Cómo acuso a alguien que se robó mi talento creativo? No se robó mi obra, se robó mi estilo. Entonces también nos abre nuevas interrogantes que creo que no habíamos pensado cómo se podían resolver, y que bueno, pues están aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Nada más se los quería comentar porque creo que hay muchas preguntas para las cuales pues no sé, vamos a recibir sorpresas en un corto plazo, ¿verdad? Mm, veo aquí otras cosas más, Ade, no sé si quisieras tú dar el barrido ya para ir viendo esta sección de preguntas. ¿Qué otras cosas más hay interesantes aquí para compartir con Luis? Muchas felicitaciones, obviamente, Luis. Muchas sorpresas también. Dicen todos que se llevan con ver todos estos desarrollos. Claro, claro, es sumamente interesante y puedes ver ahí en el chat, querido Luis, puras felicitaciones por esta excelente conferencia. Y creo que una de las preocupaciones centrales, porque lo pusieron en el chat, es justo lo que comentaba el doctor Marco Rico. Si la inteligencia artificial pudiera plantearse como una sustitución del docente, que evidentemente en el ámbito educativo pues es la preocupación principal sobre esta inclusión de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Creo que ha quedado muy claro. Insisto, es como el hilo de la inquietud. Por ahí decía Isma, tengo una duda terrible, ¿no? Es posible que la inteligencia, porque se ha dimensionado de esta manera la incursión de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Creo que en general, bueno, hay otra pregunta que hacen en el chat, que yo creo que tiene que ver más con tu perspectiva y la experiencia que tienes, perdón. Por ejemplo, que si hay posibilidades en el contexto nacional de pasar del consumo a la producción de estas tecnologías. Y bueno, pues yo creo que obedece a varios factores, varios elementos, pero ahora me dices, Luis, ¿tienes una opinión o qué piensas al respecto? Otra pregunta es, te hago unas tres que hace uno de los participantes, cómo evidenciar los sesgos tecnológicos, operativos, éticos, ideológicos, intereses económicos que circundan y toman como partida para su aprobación crítica. Pregunta creo que también polémica y compleja, pero bueno. Y la tercera, ¿cómo puede la investigación educativa y el sistema educativo nacional contribuir a apropiar estas tecnologías para que se signifiquen como instrumentos de reducción de brechas? Creo que es una pregunta también bastante interesante, Luis. Perfecto. Sí, sin duda, digo, lo que plantean en el tema justo inicial de la sustitución de los docentes, pues yo lo veo muy lejano, ¿no? O sea, imposible totalmente, ¿no? En tanto que seamos seres humanos, yo creo que, digo, sin romantizar, pero digo, dicen que los pedagogos romantizamos mucho, pero pues bueno, ni modo. Mientras que seamos personas, yo creo que es imposible, digamos, que una inteligencia artificial pueda intentar sustituir, ¿no? Yo más bien justo me voy a la idea como de funcionar como un catalizador o como esteroides, a veces lo intento ver así, ¿no? Que me da como opciones, me da herramientas, me da ideas, ¿no? Pero más allá de sustituir, o sea, el que tiene el volante somos nosotros. Si no le damos la instrucción, no va a hacer absolutamente nada la máquina, ¿no? Entonces, sin ese insumo primero, de nada va a servir la inteligencia, digamos, artificial, ¿no? En el contexto internacional ya hay varios desarrollos que se están haciendo de este tipo de herramientas, generalmente no de desarrollo de modelos, pero sí de desarrollo de aplicaciones basados en modelos, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucha cancha para que este es mucho trabajo de interdisciplina, ¿eh? O sea, hemos estado ahí con ingenieros, con matemáticos, pero el equipo de pedagogos es el que está ahí detrás haciendo como todas las locuras, ¿no?
Entonces, implica mucha interdisciplina, mucha comunicación, ¿no? Y también a los pedagogos entrarle un poco a este tema en particular, por ejemplo, de cuestiones de programación, un poco más de estadística para poder entrarle, ¿no? Pero sin duda hay mucha cancha. Ahora, mi gran preocupación en particular de cara a lo que está sucediendo en el contexto nacional, ¿no? Muy entendible por los cambios que han habido en la currícula, ¿no? Pero pues al día de hoy, digamos, la inteligencia artificial no es algo que al menos ni en medios, ni en el discurso, ni en política se haya mencionado en relación a la educación. Así creo que es un tema que está avanzando al margen de las reformas que estamos teniendo y demás, y es natural por el cambio que estamos teniendo tan fuerte de la currícula, es natural que no se esté abordando, pero sin duda yo creo que es algo que tenemos que empezar, digamos, como a ver, ¿no? El gran problema de esto emerge, sobre todo yo creo que con dos cosas, que la mayoría de los modelos, o bueno, ningún modelo ha sido entrenado en particular en México, ¿no? Y como ya mencionamos, este tipo de modelos lo que hacen es centrarte con una visión, ¿no? Y es una visión que es centrada desde el norte global y con este tipo de textos y demás. Entonces sí es muy importante hacer este tipo al menos de entrenamientos finos, ¿no? Para que no solamente exista una visión o un tipo de respuestas prototípica en los modelos, sino que también de otro tipo de realidades como es la mexicana. Y sin duda yo creo que el tema ahí más complejo va a ser de la reducción de brechas, ¿no? Más bien lo que está haciendo ahorita es ampliar las brechas, ¿no? Digo, siempre que sale una nueva tecnología, la falta de acceso como punto de partida amplía las brechas, ¿no? Y continúa, yo creo que esto de la inteligencia artificial ampliando las brechas, ¿no? Y más aún que es una tecnología que los productos que nos da están pensados desde este norte, ¿no? No están pensados también desde otras lógicas. Entonces ahí sin duda yo creo que se vienen muchísimas tareas y más aún cuando no, ahorita, no sé si les ha pasado al menos en sus instituciones, pero las posturas han sido tan distintas entre diferentes actores, ¿no? O sea, me ha tocado escuelas que el otro día una compañera, ¿no? Me platicaba que su hija en la escuela estaba haciendo un protocolo de investigación. Le dije, ¿y por qué no le preguntas eso a ChatGPT que te dé algunas ideas como de dónde empezar con el ensayo y demás? Y la niña dijo, es que no me permiten, ¿no? Y digo, está bien que no le Está permitan, pero hay prohibido. una cuestión que es que no es legal que los menores de edad utilicen ChatGPT, ¿no? Sí podría utilizar BART, pero no puede utilizarlo legalmente una menor de edad. Pero está muy radical, digamos, como la postura que algunas instituciones, digamos, están tomando, más allá que en un mes, 2 meses, ustedes van a ver que Microsoft Office, todo va a integrar ya Copilot, que Copilot es como si te integraran literalmente ChatGPT y todos estos en tu día a día. Entonces, esto no lo vamos a poder, digamos, como frenar y también hacernos como de que no existe, pues está muy complicado, me parece, ¿no? Claro, Pues mira, claro, creo que muchas como gracias, integrantes gracias. de una sociedad de consumo que incluye también todo lo que son los productos de tecnología, Luis, pues vamos a entrar a ese tipo de consumo, los que estamos en los estratos sociales que podemos pagar los consumos. Ahí es donde se ha intensificado esa brecha educativa tan grande y el sector educativo no ha hecho algo realmente contundente para evitar esa brecha que ya se veía venir desde los 90. Tú has escrito que la NEM no está preparada para esta nueva era de la tecnología ni para la educación 4.0. Yo me quedo pensando que medio estuvo preparada o está para la educación 1.0, pero de ahí no hemos pasado a la evolución de los otros modelos educativos que han estado presentes. Cierto que todo esto pues viene más de los países desarrollados, pero fíjate que en el contexto latinoamericano sí creo que hay más interés en las reformas curriculares y más desarrollos en países como Argentina, como Uruguay, como Colombia, tal vez algunos más. Por ejemplo, ahorita que estamos en el discurso de los libros de texto, pues en Colombia están pensando en libros que tengan realidad aumentada, libros que tengan pues toda esa posibilidad de que el libro es un soporte para entrar a otros escenarios de aprendizaje. Los argentinos están trabajando con la idea que más que el solo libro de texto hay que generar una ecología de medios y tecnologías al servicio del aprendizaje, así le llaman.
e integran en una unidad de trabajo o una unidad educativa, pues sí, el libro que puede ser físico, con soporte físico, puede ser digital, puede traer tecnologías asistivas, que ese es un tema súper importante para las personas con necesidades o discapacidades muy específicas, pero también pueden tener, pues no sé, materiales físicos, pueden tener materiales que sean completamente a través de repositorios o experiencias en la red. Ya le están apostando mucho a los simuladores, a ciertos escenarios de inmersión. Entonces, bueno, pues no está diseminado, pero son escenarios que se están viendo a futuro. Sí me preocupa pues que nuestro sistema educativo no veo que avance suficientemente el tema de las tecnologías, porque se ven precisamente como algo ajeno a la realidad del país, pero no creo que la política sea decir, como aquí no tenemos recursos, no se puede. Creo que eso nos va a llevar a pues, a un gran rezago. Lo veo en general, la política educativa hacia las tecnologías de la educación, pues muy pensado que lo que existe es un internet para buscar información, cortar y pegar y ya. Y eso para las tareas en la casa y nada más, porque no pensado para dinamizar los escenarios de aula, ni pensado para vincularte con otros escenarios, Luis. Eso creo que es algo de preocupación. No sé tú qué impresión tengas en este sentido. No, sí, totalmente. O sea, y no solamente ver de consumo, sino también de producción, ¿no? Porque al día de hoy ya esto no Producción. sirve solamente de consumo, sino de producción, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, hay una brecha que simplemente hacernos de los ojos ciegos, ¿no? O no escuchar y no ver y no, pues eso va a acabar incrementando, digamos, como la brecha. Y sí, hay muchísimo trabajo, digamos, en Sudamérica, ¿no? Ya hay muchísimos, esto que mencionas, por ejemplo, los libros de texto en Colombia, ¿no? Que están migrando a realidad aumentada, ¿no? Y en México, pues, simplemente ni siquiera se habla, ¿no? O sea, no es un tema que siquiera esté presente en el discurso, la inteligencia artificial, dígase la realidad aumentada y demás en la reforma, pues no se encuentra presente. Entonces, sí es algo que yo creo que querramos o no, va a estar presente, ¿no? En contextos quizá favorecidos, como bien lo dices, Frida, pero no es algo que nos vamos a poder tapar los ojos y ni siquiera desde solamente el consumir, pero sí el producir, yo creo, ¿no? Mira que mucho talento. Aquí estoy viendo a uno de mis prosumers consentido, que hace unos maravillosos desarrollos educativos y bueno, uno dice, ¿por qué no se han aprovechado, verdad, en el campo de la educación? Y tanto talento además que se forma, en particular en los posgrados de pedagogía, de psicología Sí. de la educación, de personas de educación médica y de la salud, que también veo a varios jóvenes que están aquí y que hacen trabajo y desarrollo de ese tipo, pero que no logran un impacto sensible en los escenarios educativos ya en un contexto más amplio, ¿verdad? Vi a Patti Insunza, que en un momento levantó la mano. Patti, si quieres comentar algo. Bueno, aprovecho, gracias, doctora. Aprovecho para felicitar al expositor, a Luis Medina. Creo que nos siembra la curiosidad por ir más allá. Creo que como académicos estamos obligados a voltear y ver qué es lo que se hace desde la inteligencia artificial, porque cuando nos dice un estudiante, profesora, hice mi protocolo de investigación pues de la inteligencia artificial y pues nos quedamos así como que pasmados, ¿no? Y pues y tu nivel de análisis y tu reflexión y toda esta parte que debes de generar pues queda en el olvido. Y como que esto viene a reforzar esta ley del mínimo esfuerzo que pues estamos con lo que estamos luchando los académicos. Pues nada, felicidades y muchas gracias por esta aportación que nos deja. Marco volvió a levantar la mano. Por cierto, aquí dicen que cuando se vayan al cafecito lo graben y lo compartan, porque va a estar Claro, interesante, ¿eh? Que no se claro, les olvide. muy rápido y para alimentar esta pre-discusión antes del café, mi estimado Luis,
No sé si a mi edad soy tan optimista. No quiero transmitir una visión desesperanzada, pero sí realista, porque siempre me gusta distinguir el plano de lo real, de lo posible y de lo ideal. Fíjate, mi querido Luis, queridos amigos todos, que yo tengo la impresión de que si un profesor, algunos, toman esta planeación a rajatabla, la planeación como aparece en ChatGPT y la ejecutan, ya luego la ejecución puede tener algo de estratégica y creativa, pero el proceso de planeación como anticipación reflexiva que debe estratégicamente ajustarse, ustedes lo saben, a unas condiciones y luego tener algo de la cosecha del profesor. Fíjense, en un sentido de realidad, ese profesor que hace eso, que toma, insisto, a rajatabla, y estoy seguro que ya hay usos así, ese profesor está siendo sustituido en su trabajo de planeación. Esta es la realidad que a mí me preocupa. Cuando decimos no va a ser, no puede ser, sinceramente no estoy tan seguro porque hay innumerables ejemplos de lo que creímos que no podía ser y terminó siendo. La película Oppenheimer lo muestra, ¿verdad? Pero en este caso concreto, ya cierro, pues ser muy específico porque me gusta no dejarme llevar por un discurso abstracto. Sí creo, Luis, que es una estupenda herramienta, si abre puertas, si sugiere, si alimenta, si me da ideas, estoy totalmente de acuerdo en eso, pero como siempre, los usos del cuchillo sobre la mesa, eso es la tecnología. Puede que algunos sí lo tomen y les resuelva lo técnico, lo estratégico y lo creativo, al menos en la planeación. Esa es la parte que me preocupa y celebro que adviertas eso, ¿no? De modo preventivo. A ver, esto es una herramienta que debería tener ese valor heurístico, darte ideas, no resolver del todo, ¿va? Esa es la parte que me preocupa, nada más. Y gracias por darme de nuevo la palabra. Y ahí, Pero Marco, ¿no crees que esas prácticas viciadas, hay gente que está vendiendo programas analíticos? ¿Cuánto sí, tiempo no te vendían lo que te pedían de planeación didáctica por competencias porque la gente no sabía por dónde? Así O es. llegó a pasar cuando se hacía la evaluación de los portafolios de los maestros. Eso, pues aquí incluso creo que hay varias de las chicas que tuvieron esas evaluaciones de la SEP, colegas de pedagogía, que de repente les aparecían dos portafolios, si no idénticos, casi idénticos. Entonces, ahí, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, también siento que las tecnologías muchas veces han tenido esos usos completamente inadecuados. Tal vez ahora vemos más riesgo por todas las implicaciones que esto tiene o la sofisticación para encubrir la autoría, pero bueno, no sé, pienso pero también que trabajemos mucho para ver la beta positiva y más que evitar que esto se desarrolle, lograr que se desarrolle con lo que nos ha dicho Luis, un sentido muy ético, muy ético y de mucho compromiso, pues con la educación, que es nuestra tarea. No sé, Luis, ¿qué ahí sí, opinas? no que Y vuelva miren, a, Luis, bien generoso, no cobra un centavo para que usemos sus ¿verdad? aplicaciones IA. A ver, lo que sí, digo, una reflexión, no que vuelva yo al pedagogo romántico, pero sí hay una diferencia, yo creo que muy importante entre comprar los programas, ¿no? Los programas analíticos, sea artificial. No que esté, digamos, como, pero lo que sí exige la inteligencia artificial al menos es un poquito de claridad en qué es lo que se quiere buscar. O sea, ese pequeño ejercicio, digamos, como cognitivo, por más sencillo que sea, sí es un poquito distinto, aunque sea como mínimo, pero es un poquito distinto al simplemente comprar, digamos, como los programas analíticos. Y no sé si le han intentado, por ejemplo, utilizar para sacar planeaciones. La verdad es que si uno no sabe qué preguntar, ¿no? O qué solicitar, les da cosas súper malas, ¿no? Entonces, el arte fino de saber qué es lo que uno quiere, ¿no? Y el arte fino también de saber cómo solicitarlo, ¿no? Es un ejercicio, digamos, interesante, vuelvo al pedagogo romántico, ¿no? Pero sí creo que hay una distancia un poquito diferente con todas las cuestiones éticas y problemas que puede haber, ¿no? Pero entre simplemente comprarlo y hacer, aunque sea ese pequeño ejercicio para obtener las planeaciones o lo que sea, ¿no? Como punto de partida, insisto, también, ¿no? Sí. Yo me quedo con eso, querido Luis.
Fíjate que a mí me parece esta mirada y esta mirada que nos plantea dos cosas en principio. Primero es que, ¿sí se escucha? ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Ok, primero es utilizar inteligencia artificial como punto de partida, no como punto de llegada, como punto de partida. Y segundo, enseñar y aprender de la inteligencia o sobre la inteligencia. Eso creo que es un reto enorme, ya nos lo planteaba en la charla anterior el doctor Enrique Luis Velasco. Hay que aprender sobre cómo funciona, cuál es, tal vez no el algoritmo y esas cosas, que pues no todos, obviamente somos programadores, pero entender la dinámica y la función de la inteligencia artificial. Creo que eso es un reto fundamental. Y por supuesto, esta inquietud que plantea el doctor Marco Rigo es la que permea y muy específicamente en todos los ámbitos, pero sí es una inquietud generalizada y que es un tema pendiente, ¿verdad? Es un tema pendiente. Me gusta, insisto, esa idea, tomarlo como punto de partida, no como punto de llegada. Muchas gracias, Luis, perdón. Doctora Frida, no sé si algo quiera comentar, podemos ir cerrando. Bueno, pues hay muchas cosas, todavía seguramente hay inquietudes, Luis, pero bueno, yo creo que ya vamos a dar por concluida la sesión. Nos podríamos quedar mucho tiempo más. Ha sido una sesión, pues, para pensar, meditar, pensar cosas muy importantes. Tal vez yo cerraría con un comentario que nos puso aquí Salvador Aguirre. Dice, no es necesario competir en fuerza con un bulldozer. Entonces, bueno, y la idea de que, bueno, busquemos cómo hacer que estos desarrollos tengan todo ese sentido ético humano y que además, aquí alguien nos pone, el mundo nos pone, que sean gratuitas. Esas nuevas apps como beneficio para la educación sean consideradas un derecho y no generen pues un mundo tan desigual y tan injusto como el que estamos viviendo, porque efectivamente, Luis, esa es la conclusión. Tantos años de programas tecnológicos en la educación en América Latina no han generado lo que se esperaba en un inicio, más igualdad, más oportunidades, etcétera, sino han ahondado las brechas sociales y educativas. Entonces, bueno, pues una enorme tarea humana que afrontar. Y Luis, bueno, gracias, de verdad nos has tenido aquí, no solo muy atentos, sino con el corazón en un vilo, pensando pues todos estos escenarios de vida que todavía nos faltará transitar, mucho más a nosotros los que venimos de la época de pues prender botoncitos, jalar tuerquitas, darle la cuerda a algún aparato para que funcionara y ver ahora hacia dónde se va en estas décadas, pues encaminando todos estos desarrollos. Muchísimas gracias, Luis, y a todos invitarlos a que estos sitios que Luis nos compartió tan generosamente, pues entren ustedes a trabajar con ellos, a utilizarlos en el buen sentido de la palabra con sus estudiantes y bueno, pensar en otros escenarios, ¿no? Muy creativos, muy productivos. Sé que aquí sí hay muchos jóvenes, muchas personas interesadas, muy prosumers. Ahí coinciden cosas que algo nos ha dicho siempre Marco Rigo, el gran problema que cuando convocamos a estos eventos, ¿quién viene? Las personas más comprometidas, más interesadas, que tienen ya una base de conocimiento, que están dispuestas al cambio, que tienen todo ese sentido ético hacia lo educativo. Lástima que no siempre vienen las personas a las que quisiéramos llegar, pero bueno, esta es labor nuestra, también diseminar este conocimiento. Frida, me pides un comercial muy rápido. A ver, un comercial, Marco. Abuso muy rápidamente. Comercial, cómo no. El viernes 22 de septiembre a las 12 del día en el auditorio central de la Facultad de Psicología están invitados a la charla académica musical Los Beatles y la psicología educativa con el doctor Gerardo Hernández. Viernes 22 de septiembre, 12 del día, charla académico musical Los Beatles y la psicología educativa, pues todos cordialmente invitados, entrada libre, no se va a transmitir en streaming por derechos de autor. Muchas gracias, Pri. Ay, bueno. Ok, pues invitadísimos, imperdible esa reunión.
Exacto. Bueno, Muchas pues gracias. muchísimas gracias. Gracias. Hasta Un luego. abrazo, Luis. Gracias a Gracias, todos. Alex. Gracias, Edmundo, gracias Abrazos. a